cosa tuya, güey. No, Ya, no hay problema. Cierra la puerta, por favor. sí, Sí, cierra la por puerta. favor. Cierra la puerta. Gracias. No vaya a entrar el fresco. No, si el fresco No, ya si el llegó. Fresco está sentado ahí al medio, güey. Puta, Güey. Esto sí, Nos reímos, esto güey. sí que acá. Bienvenidos, chicos, Pero, chicos, a su nuevo capítulo de su podcast de Orando Comics. Devorando cómics. Enfrente mío está Vicente, Muy bueno. quien está en su semana de aniversario. Gracias, chicos. Está de cumpleaños. Cumplí En la semana. 43. Está bien, está bien. Yo admito mi edad, a diferencia de Paul. 50 y tanto, güey, te weón, felicito. 43. Ah, chucha. Y aunque tuviese 50 y tantos, ¿sabes qué, weón? Tienes claro que me veo 10 veces más joven que tú, weón. así que no te preocupes. Joda, güey. No parece de 43, parece de 54. Bueno, Como diría, eso fue un chiste a lo Paul. Feliz cumpleaños, Vicente. sí, feliz muchas cumpleaños, gracias, Vicente. chicos. Gracias por estar con nosotros. Escríbele a Gracias a Bajito. ustedes. Feliz cumpleaños, Vicente. Gracias a usted. Acepta todo tipo de ofrendas, regalos, invitaciones. Weón, esta semana ha sido Por eso muy curiosa, ¿eh? ha sido tu semana de aniversario, ¿sí, no, bro? Sí, Mis po. amigos de la tienda. De hecho, amigos algo que de estás la usando en este tienda, momento es un regalo. sí, audífonos. sí, de hecho, los Audífonos, lo que están viendo por YouTube. fueron regalados por un amigo Correcto. muy querido mío, Así es. ¿cachai? Que la gente se puede imaginar, pero yo tengo un amigo que es sacerdote. Así es. De hecho, él es diocesano, es un sacerdote obrero, un tremendo tipo. Y él me fue a dejar específicamente los Yo a él, audífonos, weón. en Es este un momento amor, lo weón. quiero mucho por mi amigo Rodrigo. ¿Y sabes por qué? Porque este ser humano ¿Ya? ahora se puede escuchar. Sí. Pero por Y vas a supuesto ver que- exactamente cuándo está hablándole mal al micrófono. No. Por lo tanto, Cuento que yo me escucho acá te felicito. y Buen regalo. chicos, de verdad, yo insisto, Ajá. No, si tú yo te generalmente escuchas no bien. me escucho, sí, yo me escucho sí. bien, pero dentro de todo me escucho acá y es como escuchar, weón, una voz tipo Barry White en blanco, weón. Así, Ah. weón, más, Ya, más. te curaste, güey. Bueno, ahora, aclaremos, es el comentario más copado que voy a hacer con respecto a mi persona, weón, jamás. porque Dos yo tetas soy- se tomó no, Vicente ya, por eso está hablando, güey. No, sí, esas son las tuyas, weón. Ya. Y de hecho, yo no necesito eso, porque yo tengo ahí en mi bolso otro Sí, regalo te de un llenaron, amigo. te llenaron. Rodrigo lo vio. No, Otro son las amigo, tías, tremendo güey. amigo, weón, ¿cachai? ¿Ese Un whisky de 12 años que me regaló un Por eso querido están amigo tomando también. café. Por eso estoy tomando café, exactamente. Bueno, y en fondo tenemos a Chinsen, quien por segundo capítulo consecutivo está con nosotros Como presente. tres ya, Oye, pues. sí, tres. mira, ¿sabes qué? Quería mencionarlo porque casi Dale. toda la gente que ve Dale. el programa también, amigos míos que ven el programa, que son precisamente los que me fueron a dejar regalos. Ajá. O sea, todo comenzó el miércoles, weón, Pablo Medina, muy querido amigo que él él es fan de la música, me fue a dejar 2 distintos tipos de cerveza gourmet. Ya, Ya, con los posavasos, todo lo bueno, para que la Francisca, weón, no se enoje en la casa. mi está amor. bien, está bien. Está bien. Después de eso, Javier Barrenechea, que también es fan del podcast. ¿Tú lo conoces? Uno alto, morenito que llegó hoy día con bigotito. Ah, sí, sí, correcto. Javier. Él me fue a dejar un gachapón. El año pasado Ya. me regaló un gachapón de Rick and Morty. Ya. Me salió Squanchy. Más encima, el gato. Y ahora uno de Seth Rollins, weón, de la lucha libre. Después, ¿qué más, weón? Puta, Y estaba Parra. regalado, güey. Parra, weón, me llevó un café, un Juan Valdés, weón. Pero Bueno, Rodrigo me llevó un café ayer, Ajá. ¿cachai? Llegó con un café del Starbucks para que me lo Tomara tomara. que lo supo ir a café para allá, güey. Osvaldo, que es un tremendo amigo, weón, que él es cocinero. Él es cocinero, de hecho, él es cocinero en pastelería. Él es chef de pastelería, en un Mira. hotel acá en Chile. Ajá, ajá. También me llegó con unos sanguchitos, cosas ahí. Weón, puta. Jessica, mi jefa, me regaló un cómics. Está bien. No, o sea, ¿Cuál? ¿Qué regalo? el que yo quería, un cómics de Carlos Pacheco, weón. Puta, Ya. ¿cómo? Maravilloso. Muy bien, Estuvo, muy ¿cachai? bien. Que a Muy nombre bien. de Jessica Daniel. Y Y- saludos para ella que Sí. Saludos ahí. más o menos la No, semana. y nos apoya harto dentro de todo. Sí, ella le gusta que hagamos el programa, porque finalmente esto es un medio de difusión también para Así todos es. los. Eso es lo que cómics. intentamos. Es lo que Ahí intentamos. estamos, sí. Y después al final llegó Christian Willenbrecht, que también es un amigo que también nos escucha, Christian, y que va a ser papá pronto nuevamente. Un cliente Christian también, menos. y que es colega tuyo, que tú lo conoces, es uno rubio. Sí, sí. Muy Un simpático. cliente menos. O se reduce. Ah, Bueno, por un rato hace un cliente puede menos. ser un poco. El tema es que Cristian también me llevó otra cerveza, weón, que te de... Y el día miércoles, yo le eché café, así que.
Oye, y el día, bueno, sí, chistoso, el día miércoles yo voy llegando a la casa, güey. Ajá. O sea, voy caminando y como a la mitad de la distancia que voy llegando, viene mi papá en sentido contrario. Entonces, mi viejo tiene 74, va a cumplir Ajá. este año. Un hombre muy bien parado, ¿cachai? Todo. Y dije, ya va al cajero, weón, no sé. Así que lo alcancé, weón, lo acompañé al cajero, weón, volví a la casa. Y cuando llego a la casa me encuentro con la sorpresa de que Francisca, Simón y mi madre me tenían una once preparada, weón, y estaban todos conspirando con esta weón. Ah, Así que me encontré con una torta de chocolate amargo, así que chocolate rico. De eso. chocolate, ¿verdad? Sí. Y una de crema con naranja, que son generalmente las que me gustan. Y como esa. Está allá y puta, hay video de Simón tirándose un piscinazo sobre la Sí, torta, sí, pues sí. yo se los mandé. Mis hijos me llamaron, ¿cachai? Por teléfono, mis dos hijos mayores. Ha sido una semana bien curiosa, weón, finalmente. Qué bueno, felicitaciones. Fuera de eso. Y un comentario sobre los que van a la tienda y vieron a Sí. Shinsen. Oye, sí, Él sí. es así. No sé, todos No es saben un que ya. personaje. Si es lo que yo les decía hoy día, No es un weón. personaje, Porque él es así. todo el mundo, No nos weón, creen. No No nos nos creen, creen. weón. ¿Quién fue el que nos dijo, oye, pero Ah, Jensen no es? no, pero era bueno que estaba el. Uno de los chicos. Ah, Eric, weón, muchos saludos, sí. Eric Dijo, Barrera, weón. Pero él de verdad, de me dijo, verdad es así, él weón. de verdad es así, dijo. Pero Sí, yo lo sí, único lo que te podemos puedo decir, decir es que hoy día iba entrando yo a la tienda muy tranquilo, muy concentrado en mi vida, en mi mundo. Me vieron, weón, y se cagaron de la risa y yo no estaba haciendo nada, weón. Sí, Bueno, pues, ¿qué querés que te diga? Este weón llega con cara de pollito. Bueno, así, lo con- importante es lo otro. Que de verdad te queremos mucho. Ah, ya, ahí Bueno, nomás, pero ustedes, estamos bien. No, así te Ah, queremos. ustedes son mi familia. Ahora, la gente se también, ríe cuando voy a la tienda y peleamos, güey, porque nosotros Bueno, siempre porque peleamos. tenemos esa dinámica, pues, weón. Es Pero la es como dinámica. hermano más Sí, chico, pues, la- weón, la- de la familia, pues, La weón. Se dinámica es que tú supone, lloras. Sí. La dinámica es que tú lloras y Vicente no te pesca. Eso es más o menos la dinámica. Pero te vendió los cómics. Sí. Debo decir que hoy día- Al ¿Puedo micrófono contar, mejor. Al micrófono Weón, mejor. te llevaste un No, tremendo espérate, juez. espérate. Ah, Pero, ¿ves? Permiso. Bueno, Dale, dale, dale. dale. Al micrófono. Fui a la tienda Ajá. y sin ánimo de comprar nada, en realidad. Sí. Y tenía un poco de efectivo, entonces Vicente me dice, no, pero mira, ahí está, hay oferta, cuestiones. Para variar, me ofrece weá incompleta. No es que después no voy a poder completar. Así. No, dale. Y Bueno, después le están digo, completos esos dos no, historias. ¿a dónde? weón, Pues, si esos después no dos- estaban. Y la típica frase, yo creo que ustedes están en la tienda, lo saben. Después te lo traigo, bueno, no, sí, después te lo traigo. Ese, yo creo que ustedes ya lo saben. Te llevaste un 2020 que está después- dibujado por Frank Whiteley, weón. Yo ese lo agradezco. Esa porque weá es no lo una tenía. maravilla. Dale. No lo tenía. Pero aquí viene la parte triste de la historia. No, si la oferta sube bien. Como no compré más de 10 lucas, No, weón, Este eso weón es no me dio bolsa. mentira. No, es mentira. yo, Yo Daniel, te quiero decir. llevamos por favor, 6 meses tranquilo, con la no, política de no dar Estoy hablando con bolsa, el weón, en la tienda. Daniel, Así que no sé, weón, te mínimo- mandará la cresta, weón. mínimo mándate a hacer una bolsita de papel. O sea, Weón, sí. no puede ser que weón, un usuario de siempre que va a comprar no se lleve una bolsa. Lo que pasa es que nosotros en Santiago Centro se pidió desde marzo de Yo estoy hablando de una bolsa de año papel, weón. que ya nos estén entregando No, sí, claro. los locales Entonces- bolsas. O sea, nosotros de repente hemos entregado bolsas, weón, que en ciertas situaciones. Pero, weón, eran 2 cómics y te caían en el bolso. Mira, Ay, te los mira, Andaba yo- con yo te voy mochila, a decir lo weón, siguiente, llorón. y la gente va a encontrarme la razón. A ver. Hacían como 20 y tantos grados en Santiago, weón. Con aunque sea una cuadra que recorre con los cómics, la mano suda, weón. Y A ese ver. sudor se pega en el topo, Y weón. se echa a Vamos, perder el vamos, papel. Y se echa a perder el papel. Vamos a aclarar una cosa. ¿Alguien le encuentra razón a Chinsen? Sí, no. seguro que sí, Porque po. este weón siempre tiene la culpa. Mira, te Se cuento queda un lo mismo, secreto. weón. Yo ando con bolsos a todos lados. Tú siempre andás con bolsa. Yo voy a tener que hacer eso. Lo que hay que hacer, pobre. Sí, eso- Que yo eso no por pensaba ir a costumbre, comprar po, nada, weón. weón, si yo pasé No, a saludar. Yo siempre ando con una bolsa en el bolsillo por lo mismo. Por cualquier cosa. Por cualquier Este cuestión. hombre está entrenado, weón, para que uno salga con algo Pero ahí. recién te venía a dar cuenta, ¿qué onda? ¿Hace cuánto lo conoces? No, pero te agradezco porque a mí me encanta Frank. No, sí. No, Además que es un Frank trabajo Whiteley, muy Whiteley. bonito, weón. Frank Whiteley, weón, Whiteley, es increíble. Y aparte por de Ovato, o sea, Sí. qué mejor título, weón. Así que gracias, weón. No, gracias a ustedes. Oye, y finalmente ¿Qué han pasa, sido Miguel? como días bien curiosos con respecto a esto. Ah, bueno, y vamos viene- por esto. viene. Día jueves, weón, nuevamente. Raúl Vamos llega a con los terminar toda la audífonos, anécdota. ¿cachai? No, hay que completar. Bueno, Y llega con los audífonos. A todo esto, Raúl, ayer se cumplieron 21 años de su ordenación como sacerdote. Ah, interesante. Sí. Así que lo fuimos a ver con Francisca, le llevamos un regalito, estuvimos un rato con su comunidad, porque una de las comunidades con las que él trabaja. Sacerdotal, no comunidad de cómic o algo así. Sí, no, no, sacerdotal. no, 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 chicos. no se maneja. Y él es, bueno, muy agradecido, muy contento, todo. Y hoy día, 2/3 de lo mismo. Llegó, weón, ¿cachai? Como te digo, Osvaldo me estaba esperando, weón, que me dio un desayuno, weón.
y me llega el whisky. Y después, para coronar la situación, Rodrigo Parra, que es uno de mis hermanos, weón, que lo quiero mucho a él, me llega un Juan Valdés, weón. ¿Cachai? Que somos Café. No sé, el Chinsen, weón, todavía está preguntando, weón, si estoy mintiendo, weón, con respecto a lo del whisky, weón. Es un whisky de 12 años, weón. No, ¿por qué no invita? No, te está diciendo que no invita. Yo quiero probarlo, weón. In your dreams. Así que, puta, gracias a todos, de verdad. Ha sido todo un viaje muy grande todo esto. Gracias a mi mujer, gracias a mis amigos que son mi familia, gracias a mis hermanos. Me llegó un mensaje, weón, desde Ucrania. Yo tengo familia allá. Sí. Nuestro auditorio ucraniano, literal. Sí. Que es mi sobrino y que él es cantante de una banda de hardcore. Él es el vocalista de Raza Loca, que es una banda de hardcore latino, con miembros europeos también. Nada, pues bueno, hermoso el mensaje, todo, que Vita también me mandó, que es mi sobrina, y Michelle. Así que ha sido una semana bien potente para mí y gracias a todos, y espero que cuando nos veamos, porque este programa va a salir el día lunes, como siempre, nosotros probablemente nos vamos a ver en FIC. Acérquense, tómense fotos con nosotros si quieren, si es que quieren, ya, o conversen un rato, yo lo pensaría o saluden, 2 veces, pero bueno. Sí, no, con Chinsen no, weón, pero no sé, Chinsen no, weón, pero y por otro lado, chicos, dinero, por favor. Además también agradecerle también al equipo, porque nosotros no somos solamente los tres, nosotros somos la cara visible del programa, del programa en sí, de la página, pero nosotros tenemos a compañeros como Cristian Ibáñez, que son noteros dentro de la página, tenemos a José todavía, y tenemos a Neo Seblack, a Fernando Galvez. Entonces finalmente ya se ha ido armando un equipo familiar muy importante en esto. Así es. Fuera de eso, ¿qué más decir? El próximo mes, weón, ya probablemente vamos a estarnos viendo en vivo. Sí, si todo sale bien. Si todo sale bien, ya tenemos la fecha, el 28 de septiembre. Sí, 28 de septiembre. Tenemos que ir todavía el tema de la septiembre. Ahora tenemos que empezar a ver ya. Claro, tenemos que empezar a ver. Déjeme pegar la última confirmación porque me llegó un correo, tengo que contestarlo y ya con eso estaríamos. Pero estaríamos. Estamos casi. Todo estaría bien. El 28 de septiembre estaríamos haciendo un podcast en vivo. Yes. Con ustedes, chicos, con los que quieran ir. Céntrico. En un lugar muy céntrico, no vamos a decir todavía el lugar. Si están preguntando si va a haber algo para ver, sí, de hecho ya vamos a tener alguna botellita de vino para celebrar un poco, sí, pero además también algún cafecito, agua, ¿cachai? Por último, chimbombo. Y lo último es que finalmente vamos a poder demostrarles en vivo todo el cariño que nosotros le tenemos a ustedes, que el cariño que nos muestran ustedes ¿ya? Yo me comprometo a llevar un no, yo con el equipo técnico, así que ustedes se hacen. Sí, tranquilo. Solo quiero decir una cosa, nada que ver, o más bien sí tiene que ver indirectamente. Va a estar invitado Francisco, disculpa. Va a ir como público, ¿cierto? No sé. Ahí tenemos que ver. Hay que conversarlo con Francisco. Temas personales. Y Diego, saludos a ti. Gracias por tu mensaje. Lo leímos todo. Querido amigo Diego Soler. Lo leímos todo. Hacemos el podcast para gente como tú. Sí. Para gente que le gusta lo que hacemos. Gracias por tanto cariño. Diego, aclarando, estuvo ya hace unas semanas acá. Sí. Diego es nuestro amigo que reside habitualmente en Nepal. Ya ahora está en Santiago, está en Chile, perdón, está en Antofagasta. Nos mandó un mensaje. Muchas gracias por tu mensaje. Gracias por tu apoyo. El sentimiento es gracias mutuo. Por estar, así es. Realidad, Diego, gracias por estar ahí, por apoyarnos siempre. No, y si alguien quiere venir y sentarse ahí a servir las copas, no hay drama, o sea. Sentarse. Llega el día viernes a las 8. ¿Qué te contratando, weón? Esclavo, weón. ¿Qué te pasa, weón? O sea, a ver, fuera de broma, si pudiéramos hacer este podcast con público, lo haríamos con público. Sí. Lo haríamos siempre con público. No, pero si una o dos personas quieren venir, bueno, ahí lo hacen. ¿Tú decís? Sí. Me avisáis para tener un cable extra. Yo hace unos días atrás yo estuve... Ay, total, se ponen en vez de tú, si para el caso lo mismo. Se sientan acá, a todo esto hace un par de días, bueno, hace un par de días atrás, yo estuve conversando con Luis de Acosta. Los chicos de No Es Ni van a volver a línea a finales de octubre, principio de noviembre. No tienen más amenazados con hacer un programa juntos. Sí, pero ya lo conversamos. Lo que pasa es que se tomaron un tiempo los chicos para poder reestructurar el programa y todo. Sí, de hecho no están publicando. Sí, yo sinceramente pensé que habían parado en el podcast porque no estaban van a volver ahora en noviembre. Ya. Y también lo mismo, ¿cachai? En algún momento vamos a estar con ellos. Mandarle saludos a Ian Piña, que Ian Piña también es uno de nuestros tercios de apoyo. Nuestro
querido Cristian Badilla, que él también es apoyo de más que nosotros, apoyo, el decano. Más que apoyo. Sí, claro. Que genera polémica el Tu último hermano, capítulo. bueno. No, ¿qué polémica? No, ha generado polémica. A mí me gusta porque se generan conversaciones. Ah, sí, está Y bueno. son debates. Sí, entre- Ah, sí. pero está bien. Puro seco. Mi hermano ayuda, apoya, da tema de conversación. Sí. Así que A gracias mí a me él. gusta. O sea, A si hay simplemente debate, comiquero. Simplemente que genera que la Nos gente apoya, comente, güey. Sí. ya estás cumpliendo con la etapa de generar feedback. Sí. Sí. ¿Cachai? Sí, claramente. pues, Estés a güey. favor o no estés a favor, te moleste algo o no te moleste, estás generando conversación. Así es. Y mientras sea con respeto, pues, todo vale. Y a nuestro querido cuarto miembro en las sombras, pues, Claro. weón, Dani Dani Jiménez, Jiménez. weón, Como puta, siempre, Dani, Dani. un abrazo. Que, Tú eres un que gran lamentablemente amigo, no va a venir a la querido. FIC, lo quería ver en el Pero- Quería ver si podíamos hacer un. Yo quería ir a un mini emborracharlo, podcast. weón. No, yo quería ver No, si podíamos, o sea. si podíamos hacer un mini podcast en el. Puta, en que el- sí, Ahí bacán. está, pues, güey, mira. Le una vez ponemos que por último nosotros- una carita, un emoji, ¿no? que Pues. acá No está, acaba pues. lo siguiente, Bueno. y esto yo lo quiero proponer en vivo, porque a Ajá. lo mejor Dani también va a poder contestar. Ajá. Si el día 28, que se va a hacer en Santiago el podcast, pudiese venir Dani, sí, sería, sí, puta, lo metemos en la mesa. Dani, te Ahora, recibimos si con él no los quiere brazos que abiertos, en porque video finalmente tú salir eres gran parte de con su nosotros. cara, le ponemos un emoji. No, Sí, que claro. no. No, igual hay que respetar a los hombres. Güey, ¿no? al único que hay Bajo que, perfil, güey. al único que hay que ponerle, güey, una foto, güey, eres tú nomás, güey. Mira, A mí él- tampoco te ¿por tomaste qué, la güey? foto, güey. Yo tengo una amiga, los chicos lo saben, lo voy a decir aquí porque corresponde para forzarla. Inger. Inger, mi amiga de Punta Arenas, Ah, vale. no quiere hacer la Inger. nota. Aclaremos, Inger. Inger quiere, yo la tengo comprometida para que haga una nota de una tienda de cómics en Punta Arenas. Pues Si no, sería que Y se quiero, grabe, po. y quiero que la saque para septiembre porque sería súper interesante tener notas de tiendas de cómics a Eso- nivel nacional. Eso sería, En sí, septiembre. madre Sería mía, una buena sí. nota. Además, Colocas que el eso teléfono sería- así. Inger. Sí. Sí. Si tú te Inger, entiendes, güey, la no Ingrid. Ingrid. No, Inger. sí, mira, a ver, Listo. la Inger tiene pololo. La idea es que el pololo sea camarógrafo y la Inger grabe. Ah, bien, Ya, pues, sí, bien. bueno. esa es la idea, para eso tenés pololo. Eso le dije. Además, Para sí, que pues, el hombre- sería Por divertido, tiempo. weón. Sería como una nota entre cómics, weón, y Sí, si ovejas. queréis mejorar el Weón, audio con manos Pingüino, libres. y pingüino. Oye, con audio con manos libres sale. Pero si es el tema, si Ya le lo dije, hemos hecho, es re sí. fácil. No, pero no quiere, le da vergüenza y le dije, oye, mira, igual nos ven 600 personas. No es que te vaya a ver famoso. No, Son 600 personas. Lo mismo le Pero digo a son Dani buen- Jiménez. ojo. No te vayas a ser famoso. Son, No, no, 600 no, personas. no, Son pero yo nuestras sé- nuestros 600 600 Pero, personas. No, me he encontrado con gente en la calle. No, y está saludo bien, y está mandaba bien. coño, güey. Recuerda que fue detenido durante 3 días el ejército más grande de esa época por 300 Está hombres, bien, más está bien, 900 está bien. huevos. Nosotros podríamos tener más ejército 900 de esclavos, con güey, nuestro ¿cachai? militar. Claro, güey. Me gusta ¿cachai? eso. Sí. Me gusta ese concepto. Sí, sí, Apoyo el sí, sí. concepto. Y claramente Pero- este hueón no es Leónidas, pero así me que no. refiero- pero me prefiero refiero- ese No, hueón. güey. Mira, yo Prefiero soy que- del siguiente lema. Soldado que corre sirve para otra batalla. No, Así güey, de simple. así pero- no se pelea, güey. Yo a lo que voy es que no te van a parar en la calle, no te van a pedir plata, no te van a entrevistarte en No, ningún medio. No, eso no va a pasar. sí, eso no va a pasar. A lo mejor te van a Es invitar a una más, si se cerveza. encuentran conmigo, los voy a cazar para comer. Así que- de hecho, me encontré con Geraldo Borges, nuestro querido amigo. ¿Ya? Y, bueno, y cuando le dije, viví cerca, sí, podía ir a almorzar. Y corrió, bueno, así. Se vio el Sí. puro humo, igual que los dibujos animados. Geraldo lo primero que dijo fue: No, ya me te dijeron regalo que- un dibujo, no te preocupes. Claro, dibujo lo que queráis, comisiones, lo que queráis, pero comida, güey, ni cagando, güey. Contigo no, nunca. No, Así que, es mal negocio invitarme a comer. les digo. En resumen, Sí. Inger, haz la nota, por favor. Ya, ¿Ok? ¿de Listo. qué crees? Perdón, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Bueno, Vamos fuera a de, hablar. de hacerte bullying, de Hellblazer, Laser, segundo arco argumental, El demonio que conoces, el demonio que conoces. que corresponde a Hellblazer 10, 11, 12 y 13. Ahora, ¿por qué vamos a hablar Pero de que Hellblazer? además- Porque el hombre está de cumpleaños. Sí, y porque eso es pero que reglamento. además incluye el arco argumental conocido como El Horrorista, Sí, que fue una de las miniseries que escribió en algún momento Jamie Delano. así es. Y además ocupa como Prefacio, spin-off, entre No, como comillas, preámbulo. el arco De la Voz del Pantano. anual. No, y el No, anual de el anual del, Hellblazer, del, de del, Hellblazer. monje negro. Del, Sí, del abad negro. del rey Constantine, Ya. del rey negro. Exacto, el rey Pero, negro. a ver, contextualicemos. Ya. Vienes pidiendo por primera vez este podcast. Te recomiendo primero ir a visitar el primer especial que hicimos de Hellblazer. Que Si no lo fue viste, el año pasado para el El cumpleaños. año de si no lo pasado. Vicente. hiciste, Vicente. no importa. Contexto. Sí. Jamie Delano es el autor de Hellblazer de los primeros 43, 42 números Más o menos. de la época. 3 tomitos de estos. Son 3 tomos de esos. ¿Correcto? Están, en estricto rigor, están recopilados en esos 3 tomos, que además también se agrega El Horrorista, Así que es. es una miniserie que sale en el segundo tomo, y que además
te agrega elementos de otros autores que son los amigos de Jamie Delano, que participan eventualmente. Grant Morrison, Neil Gaiman. Hay distintos artistas, ¿verdad? Distintos artistas. Sí, uno Delano y después cambió. Delano es el guionista. Correcto. Y hubo una set de dibujantes. ¿Por qué? Porque Redwall, que era el dibujante de la serie originalmente, odiaba el trabajo. Sí. Hizo una hueá fundamental para entender qué es lo que pasa después. Redwall, que es John Redwall, ¿no? Sí, pero tremendo dibujante, pero es más o menos lo mismo que pasa con Sandman, que lo conversamos cuando hizo el capítulo de Sandman que conversamos. Lo que pasa es que la diferencia está en que Sam Kidd siguió destacando como dibujante y John Redwall empezó a desaparecer y siguió trabajando en Inglaterra. Cambió de giro, creo también. Creo que se fue más la publicidad, más dibujo publicitario, creo. Finalmente se queda como en eso. Ahora, él odiaba el dibujo por el tipo de guión que escribía Jamie Delano. Es que ese es el tema. Sí. Cuando tú dibujáis un tipo de guión así y logras interpretar la crudeza del guión en una imagen, o sea, ese tipo no queda bien. No, lo que pasa, lo que pasa es que aquí también hay un tema de la estrategia de Karen Berger. También lo mencionamos en el capítulo Sandman. Aplausos para allá. Karen Berger tenía como estrategia, y está declarado en una entrevista que hay por YouTube, que lo que ella buscaba era traer dibujantes que no fueran comiqueros. ¿Para qué? Para darle un tono diferente a lo que se estaba publicando, lo que iba a ser la próxima línea Vértigo. Y que esta diferencia se marcara sobre el hecho de que el dibujante no estuviera cómodo, que dibujara algo que nunca había hecho. Por lo mismo te lo digo, el dibujante se sentía no tan cómodo. Exactamente. El problema es que terminó generando aversión. Claro, y además que estamos hablando de los años 80. Finalmente los dibujantes no estaban tan acostumbrados a enfrentarse a este tipo de cosas, a menos que viniesen del mercado independiente. Bueno, ahora quienes han leído Hellblazer, en este caso de John Constantine, sabrán que la verdad es bien cruda la imagen. O sea, de hecho, lo que hizo lo que generó el punto final para él fue el número 7 u 8 de la serie, en donde John comienza de Original Sins. Así es. Él está soñando con que está en un cine. Sí. Y en un momento le da un beso a una mujer y ella lo empieza a desnudar y le saca la piel. Que es el final del arco argumental de Pecado Originario. El final que finalmente le empieza a sacar la piel y ellos terminan como sacándose la piel y se ve la sangre, las cosas. Y le pide que eso se vea. O sea, y Redwall quedó traumado. De hecho, el buen decía: yo no dibujo esta wea. Yo no dibujo esta wea. Se agotó emocionalmente. Tuvo un problema con Karen Berger por lo mismo. Porque Karen Berger dijo: no, a ti se te contrató. Tú por último terminas tu último número, pero dibújalo. Eso en contexto lo que en base hablamos, porque a un pincelada así nomás, vaya a ver el capítulo de Hellblazer, por favor. Sí. Porque ahora vamos a tocar otro tema que tiene que ver con el diablo el demonio que tú conoces. De hecho, paren ahora y vayan a ver el otro capítulo. Pero está derivado, ojo, está derivado de esto. Es la consecuencia directa. Sí, totalmente. Hablemos, los primeros números de Hellblazer te establecen a un John Constantine que es el John Constantine de Alan Moore. ¿Qué quiere decir? Un chico de chaqueta, traje fino, corbata, pañuelo y el impermeable, el abrigo. Con guantes algunas veces, con el pelo bien peinado, que te va fumando permanentemente. Su marca favorita, que es Silk. De forma enfermiza. Del cual viaja entre Estados Unidos e Inglaterra permanentemente. Este John Constantine, que se empieza a enfrentar primero al demonio del hambre, luego empieza a ver un tema con la elección de Margaret Thatcher con respecto a los demonios yuppies en Inglaterra, y finalmente se enfrenta por primera vez a la iglesia de la... ¿Cómo se llama la iglesia? ¿Qué es? No me acuerdo. No me acuerdo. La iglesia de la virtud, que la hermana practicaba, empieza a practicar esta iglesia, que es una iglesia. Nos presentan a Constantine desde varias perspectivas, y una de las perspectivas que muestran es que él viene de una familia bien constituida, entre comillas. Tenía una hermana británica de descendencia escocesa. Claro, conservadora, normal, muy suburbana, una familia normal. Y él tiene una hermana, y esta hermana es parte o ingresa accidentalmente a esta secta, que es la Iglesia de la Virtud, creo que era. Finalmente. No, era una secta, que termina no siendo lo que supuestamente era, que como la base de toda la historia. Y termina rescatando a la sobrina, ¿verdad? Así es. Sí, la sobrina también. De las manos de la muerte, pero así. No, más que de la mano de la muerte, las manos del infierno, técnicamente. Sí, totalmente. Que, bueno, a ver, todo el arco argumental original de Pecado Original Sins
lo que hace es plantearte directamente el personaje que vas a tener con Delano. Ahora, eso es súper importante porque, puchi, sorry que me adelante, pero Dale. lo que centralmente vamos a hablar ahora tiene que ver más con el interior de John Constantine. Si bien aquí en estos capítulos de la primera parte, que, insisto, vayan a ver el podcast anterior y después vuelven, es porque justamente profundizamos en cada uno de los capítulos, en lo cual podemos ver parte de su familia, podemos ver parte, y ojo, es parte de la historia de John Constantine, no es todo, nos los presentan a él como ya es. Así Perfecto. Y lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con más con el interior de él. Tiene que ver un poco más con su memoria, ¿no? Claro, lo que pasa es que en Original y conocerlo más, ¿no? Original Sins lo que te plantea son las bases del John Constantine que nosotros vamos a enfrentar en los primeros números. Encontramos a Zed, que es el interés amoroso de John en prácticamente todo el arco. Nos encontramos con Tony. Anthony es el cuñado de John, que para John es un papasnata, en absoluto. Y que de hecho en toda la serie, cada vez que te lo encuentras es un pelotudo. Es un plomo. Un plomo, un tarado, güey, con todo lo suena feo, chicos, pero de verdad. Un personaje muy este bien es como, dibujado. Y muy bien imagínense a Jerry Smith de Rick and Morty, pero sin carisma, güey. Claro. Sin ese carisma, güey, patético, pero el tipo te hace, es un idiota, güey. Y a Emma, que es la hermana mayor de John, la cual en cierta forma lo ayudó a criar. Acá se menciona también el hecho de que John, su padre, está vivo, un hombre con el que no habla, que es un obrero que vivía en Londres. No era obrero. No, pero usaba traje. Claro, sí. Una oficinista regular. Una oficinista regular. En el este arco argumental aparece con un portafolio. Y te lo muestran también que perdió un brazo debido a un accidente que se da. Pero más adelante, lo que pasa es que aquí todavía no pasa. Finalmente, nos encontramos con estas versiones. ¿Qué pasa? Existen dos, los cruzados de la virtud, ese es el nombre, y el ejército de la condenación. Y la espada de la fe, que son la parte de los como paramilitaristas de los cruzados de la virtud. Los cruzados funcionan igual que las iglesias, digámoslo, piramidales, en cierta forma. Entonces llevan a través de la fe, trataban de interferir para poder ayudar. Se salva a Gemma, a la sobrina de John. Se le saca este ambiente, entre comillas, y comenzamos a ver historias en donde los cruzados comienzan a chocar poco a poco con casos que va viendo John, de cierta forma, mientras vemos el ejército de la condenación y quién es el que inspira el ejército. Una de las primeras cosas con las que se enfrenta John dentro de estos números, si no me equivoco, es con un hooligan formado por 4 personas. Así es. Debido a que un demonio aparece detrás de toda esta historia, los junta a los 4, que son amigos, y los manda en contra de Constantine. Estos 4 demonios, estos 4, ser con 4 cuerpos, esta 4 cabezas, con 4 cuerpos comidos, 4 pares de brazos, y tratando de ser como el hooligan definitivo. Da entre risa y miedo. Claro, entre risa y miedo, porque finalmente John se los cuestiona por una hueá muy simple. Los hooligans, chicos, son aquellos fans acérrimos del fútbol. Violentos, más que fans violentos, weón, que en Inglaterra. Y unos eran del Arsenal y otros eran del Liverpool. Claro. Entonces, weón, se termina automutilando, weón, porque... El dibujo es muy gracioso. El dibujo es muy grotesco y gracioso. Duro, pero el diálogo es muy gracioso. Es una cuestión muy rara. La combinación de factores que te llevan a que Constantine lo venza finalmente. Otra vez, muy Pedro Urdemales también. Es como agarrar las bases el mago que sonríe, el mago que engaña. Y las bases como del conflicto que tienen ellos. ¿Ya? Y usarlo en su contra. Y el tipo la entidad, porque no un tipo, la entidad se termina lacerando a sí misma. Es una tontera, pero esa combinación de factores del guión es muy interesante y se empieza a repetir un poquito adelante como una especie como de... No es humor negro, yo diría. Es como ironía negra. Es una cosa así. Porque no es que haga chiste. No es que te diga un par de chistecitos, no. Es una especie como de ironía negra. Una ironía un poco... Insisto, ironía fina y a lo mejor es dura al principio, pero después te vas acostumbrando. Sí. Es una ironía que viene muy de las cosas están mal, van a estar peor, al menos enredamos un rato. ¿Ya?
Entonces vamos, es el vamos pie. tratando de averiguar qué es lo que pasa. Claro. Después Bueno. John en en el capítulo siguiente se encuentra con un amigo. Así El es. amigo es un mago, El tecnomago. primer mago cuántico. Es un mago que es un concepto- cuántico, Que es entre un comillas, a ver, pero- miren, toma, a ver, o sea, aquí hay aclaremos, el muchacho se describe él Sí. como el mago cuántico. Güey, Pero aquí yo, que- a ver, esta parte de la historia, yo considero que es así, más que nada derivada de la propia ignorancia de Delano sobre las computadoras y el momento histórico que estamos viviendo en ese momento en la humanidad, que es los primeros accesos del ser humano a un computador Sí. personal. Porque algunos conceptos que están ahí. No, sí estamos de acuerdo. Mira, Ya. puede ser que algunos conceptos no sean los Sí. correctos, pero ¿sabes cuál es el punto? Que Delano lo hace con la intención de burlarse Sí, de esta gente. sí. Es que ¿Por qué? Porque eso apunta a lo que es la se crítica empieza a social. hablar, ¿cachai? Del nivel de ¿cómo se llama? De mercanchifle sí. que puede llegar a ser una persona que tiene conocimiento, El nerd, conocimiento físico, el nerd pero a extremo través de computación. del nerd de computación Claro. que cree que porque lee sobre un tema, Claro. lo maneja Y y te puede dar cátedra con respecto a respecto a esto. ese tema, claro. Y Entonces, que a través de los computadores puede hacerlo Terminando de todo. inventar temas. Bueno, Y a pero través de los que computadores puede hacer todo y los computadores mandan. Ahí viene un tema bien importante detrás de todo lo que es John Constantine. Constantine es un hombre de conocimiento. Es que ahí entra mi primer conflicto porque Dale. con respecto a la visión que tienen otro autor. Yo he leído los 300 números de Hellblazer. Ajá. Yo tengo la suerte de haberlos leído. Cuando tú lees el run de Jamie Delano y luego lees el run de Paul Jenkins, de Warren Ellis, de Brian Azzarello, incluso el de Brian Azzarello, que se lo lleva a Estados Unidos porque Claro. él no conoce Inglaterra, Aquí vamos a él ver. mismo lo ha dicho, Sí. no conozco de nada de Inglaterra salvo ¿Qué mi va a hacer señora, con- weón, que la Jill Thompson, ¿Qué va a ¿cachai? hacer con un en inglés? Claro, weón, prefiero llevarme a este inglés, weón, a Norteamérica para poder contar la historia, pues, weón, ¿cachai? Dennis Mina o Mike Carey Ajá. y finalmente Peter Milligan, Warren Ellis ya lo mencioné, son la evolución del mismo John Constantine. Sí. Un mago, un tipo con mucho conocimiento mágico que está desarrollando a través del tiempo. Puede que no crea, o puede que tome, no sé, pues, John tiene la costumbre de decir, bueno, esto es una piedra, weón. Ah, pero cuando tú estás viéndola y yo te digo que esta es la piedra Ujú. del poder de Merlín, no importa que lo sea o no, Claro, importa que yo la lo fe. creo. Y la fe, weón, que la magia se maneja así. Ese es un elemento que es yo creo que es la parte inicial principal de este arco argumental, Sí. que es la inicial competencia de nuestro querido John Constantine. Ahora, respecto a lo que tú estabas hablando de los diferentes autores, yo creo que hubo mucha suerte que fuera Delano el primero, porque Sí. logró crear un Constantine muy redondito, que fue el que ocuparon los demás. Si bien los diferentes autores que vienen después acrecentaron o le pusieron énfasis a uno u otro aspecto del personaje, Tomaron la base realmente. de Delano. Realmente. siempre fue la base de Delano. No, Y de siempre hecho, fue el mismo Constantine. ahí viene nuevamente Le fueron agregando lo cosas, que no hemos fue el mismo. conversado ¿cachai? Con respecto a esto. O sea, John Constantine es creado como un mago urbano. Alan Moore siempre lo dijo. Así es. Yo estoy creando un personaje, pero lo dejé acá. Yo no lo voy a desarrollar. Un mago Esto es para el para que siglo jueguen, XX. ¿cachai? Gaiman lo define junto con lo que hace Jamie Delano y lo que hace Morrison también Sí. en Newcastle. Lo define además en los libros de la magia. Es un hombre con mucho conocimiento mágico Claro. que es capaz de decirte su propio nombre, una base Bueno, fundamental aquí en la magia. Estás hablando de un Ojo. tema, pero sí, dale. ¿Cachai? Sí. Un tema fundamental en la magia es que tus enemigos o rivales Sepan tu nombre. no sepan tu nombre. De hecho, a ver, aquí, bueno, vamos a entrar ya en materia. Dale. Algunos de los puntos que se tocan en este arco argumental son súper interesantes y como ocurre en prácticamente todos los que hemos visto de estos ingleses en este momento, hace referencia a conceptos y leyendas e historias muy muy antiguas. Lo que dice Vicente de los nombres es algo que yo siempre ocupo esto de referencia, pero es porque es el sumo, yo creo, del resumen de lo que estamos conversando. Sí. En los relatos del Rey Arturo, todos los personajes tienen un apodo. El Sí. único que tiene nombre es el Rey Arturo. Sí. Lancelot del Lago no se llama Lancelot. Gawain no se O llama sea, Gawain. nadie se va a llamar Lanzarote, pues, Sí. weón, ¿cachai? Es que Lanzarote era una traducción. localidad. Y que Lanzarote, weón, además también Era es la la lanza. lanza larga, pues, Claro. weón, ¿cachai? Entonces, Siempre pensé que era el nombre. ninguno de los caballeros de la mesa redonda, ese era realmente su nombre.
era el apodo de guerra, el nickname, que es algo que sigue en los Sí, cómics. y a que futuro. de hecho Merlín tampoco es el nombre. Tampoco el Originalmente nombre. el personaje de Ahora, Merlín pregunta del, aparece, es nombrado como Gideon. Sí. pregunta Bueno, de nombrado como un indio. desconocedor de todo este tema. ¿Existió realmente la mesa redonda? A ver, ¿Existió realmente buen Arturo sí. punto. A ver, Arturo sí. Porque ¿de dónde se basa todo esto? son, a ver, es una es una leyenda. contextualicemos. no, es que va más allá de eso, es una combinación de múltiples relatos de Sí. diferentes orígenes. La mesa redonda, de hecho, si tú empiezas a hacer una especie como de silvanar la metáfora, es finalmente una referencia a la democracia. Sí. Porque Ok. si bien había un rey, porque se entendía que tenía que funcionar con un reino, al tenerte una mesa redonda significaba que todos Todos estaban los hombres son iguales. al mismo punto del centro. Sí. No había un centro, tampoco había una cabeza. Entonces, eso se supone que hace referencia a la democracia griega. De Por lo hecho, tanto, Ya te comprendo. esa parte del relato es griega. De hecho, uno de los elementos que aparece dentro de King Arthur con Clive Owen Sí. Ok. es precisamente ese, que llega un sacerdote que es un obispo y todo, y que quiere estar en la cabeza de la mesa, porque Claro. es un obispo, weón, que viene de Roma. De Roma, interesante. cuando ya estaba. Los caballeros, weón, que eran caballeros sármatas, que son los caballeros que estaban obligados a trabajar, weón, con los romanos. Había un- Los sármatas había un- era un pueblo. Había un reclutamiento obligatorio de Sí, cierta cantidad que era un de pueblo hombres jóvenes. cercano, que eran Rus, ellos eran rusos. Sí. El De pueblo hecho- escandinavo que vivía en esa zona, que son los Rus, ellos entre todas las comunidades había una que eran los caballeros de Sármata. De hecho, se Pero- supone que de ahí derivan los tártaros. Sí, pero ok, tenemos todo ese conjunto que tiene que ver con lo que tú me dijiste y con lo otro. Pero ¿de dónde se toma el elemento de la magia? Espera. Ah, bueno. Es que ahí Porque viene es algo muy por eso. medieval. Que Te voy, sí. te voy a No, explicar. no, no. Más allá que. El rey Vale, Arturo, vale. el rey Arturo, que Profundicemos, se ¿no? conoce entre comillas como tal, es una construcción de Cristian de Troyes, Sí. que es del siglo XI. Se considera que él es por como. 1200. Él es O como sea, el no, autor. como el del- siglo antes. undécimo, claro, undécimo. Es una wea como- así. él es como el autor Que es un del monje. personaje que tú vas a ver en las leyendas que tú lees. Es Que muy son diferente. cristianas. Claro, es muy diferente al caso de Robin Hood, por ejemplo. Robin Hood tiene un autor. Sí. Que tiene un autor. Las leyendas de Robin Hood él las toma y hace un autor, y ese autor es el que crea Robin Hood. Arturo no. Son elementos Todos los antiguos. claro, sí. todas las leyendas de Arturo son una combinación y un compilado y un compendio de un montón de historias que tienen bases al menos desde Grecia Mira, para adelante. y en el año 87, 88, yo leí una enciclopedia histórica. Hasta yo empecé a leer varias enciclopedias históricas. Estamos hablando cuando tenía 11, 12 años, bueno, y que estas salían con la silla. Y ahí hablan un poco sobre el mito de Arturo. Yo, de hecho, ahí me introduje con respecto al mito de Arturo. El mito de Arturo comienza en el siglo VI como tal. mito. Como tal. Pero el rey Arturo histórico que se menciona, que se sospecha, Ok. era un general romano, bretón. Era descendiente de romanos, pero era bretón. Era parte del pueblo británico. británico. Pues, weón, por tanto, era celta. Y este tipo, probablemente que se llamaba Artorius, fue el general que paró la primera llegada de los sajones a Inglaterra. Claro. Wow. Ah, Que entonces, eran vikingos que y eran, iban a invadir. claro, a pero estos invadir eran de los a- pueblos que habían echado todos los escandinavos, Sí, weón, sí, porque sí. eran ladrones, sinvergüenza. Bueno, los sajones tenían muchas cosas para costumbres en ese tiempo. No, sí, después aparece otro pueblo sajón, ¿cachai? Que de hecho en Alemania existe Sí. una comunidad que es sajona, que es totalmente distinto. Pero estos weones eran como los chantas, weón, del pueblo escandinavo. Claro, de ellos- echar, weón, los Ellos, fueron ellos expulsando venían de todos los como pueblos. tratando de invadir diferentes pueblos y terminan cayendo en Inglaterra. Como Claro. yendo un poco más el tiempo en adelante, pero es como cuando te hablan de los. En algún momento hablan de los rumanos también. No, También, no confíen pues, nunca bueno, en los sí, rumanos. Sí. Perdonen si en algunos lados nos ven, pero es lo que se habla hace tiempo. Bueno, pero sí. Son prejuicios, son prejuicios. Rumanía se llama así, weón, porque Es fue la conocido por comunidad sinvergüenza, latina que weón. llegó allá, pues, weón. Sí. Es lo mismo que pasa con Es historia, con el weón. tema histórico de ¿cómo se llama? La rebelión de los serviles era Espartaco. Espartaco, Sí, sí. weón, era en realidad un trancio. Era un griego trancio. Los Y griegos era trancios, culto. weón, vivían en la frontera con Rumania, pues, weón. Sí, estaban muy lejos de Roma. Pero, Pero eran pueblos que Ya, se veían no, mezclados. no, no, pero bueno, no. Arturo, Volvamos. Arturo, como viene te digo, de ahí. es una, al menos griega. Hay una combinación de cuentos, algunos más nuevos, otros Sí. mucho más antiguos, que se combinan en una serie de factores para que finalmente algunos autores, valga la redundancia, como que unifiquen el concepto Sí, en correcto. este ser pseudo histórico que tiene ciertas reminiscencias históricas reales, está Claro. ubicado en una época de Inglaterra, de la isla británica,
que si existió, ¿me entiendes? Y tanto no, el tema, mira, por mira, ejemplo, yo esa parte- el tema de la espada, ¿cachai? Y todo esto también viene de ese tipo de temas. Porque, por ejemplo, la espada, el tema de la espada enterrada en una piedra, bueno, te cuento, weón, que en el anillo del Nibelungo Se habla de- aparece una espada, weón, enterrada en un árbol. Y eso viene de un poema que es mucho más viejo que el tema de Arturo, que es del siglo II. Más o menos. Y que se llama The Volsunga Saga. Y además Y eso que ahí tiene viene el primer personaje, que es Sigurd. claro, y además de eso viene con reminiscencias incluso más Más antiguas. antiguas que el Ya. poema de Hiki. Y Exacto. que también tiene que ver con la comunidad nórdica. Entonces, No, no, todos sí. estos Mira, métodos yo esa vienen parte, mezclados de ahí. de hecho, todos los datos, algunos no me los sabía, así que lo agradezco. Yo me imagino que el público también. A lo que yo iba, el tema del concepto mágico, Sí, como tú lo mencionabas, que viene de Grecia, incluso más atrás, que tiene que ver con los oráculos y todo eso. Sí, sí. Bebe de ahí. Todo Sí, esto del mago sí. Merlin, ¿verdad? sí, sí. Sí, sí. sí, A ver, sí, mira, sí. lo que Porque estábamos también hablando, hay brujas y todo eso. lo que estábamos hablando Sí. de saber el nombre. Saber tu nombre es el primer pie para poder echarte un hechizo. Sí. Entonces, por eso todos los personajes de Arturo, salvo el propio Arturo, que ahí hay toda una serie de combinaciones, que él tiene una bendición, está el tema de la espada, la protección Sí, de como lo Merlín, acabamos La de protección de la Dama del Lago. claro, la protección de la dama del lago. Entonces, eso lo protegía él, pero el resto no tenía esa protección. Entonces, la única forma tú de evitar que te echaran un hechizo era usar un apodo, que era tu nombre de guerra. Por eso Midiero Gideon, ¿cachai? Que no sabemos cuál de los dos nombres era el de Merlín finalmente. Pero acá, ¿por qué? Van a ¿Cómo se preguntar. conecta que- Constantine y con todo y esto? Porque tiene que ver. Ustedes van a decir, ¿por porque qué? tiene que ver. Sí, pues, Porque el anual de John Constantine, Ajá. el anual de John Constantine cuenta la historia de lo que pasa después de la caída de Camelot. toma. Y sale un santo maldito escocés Así es. llamado Constantine. Ese anual Chan, te chan, muestra mejor. la salida Sí. de, ¿cómo se llama? Del manicomio de John Constantine después de la Bueno, entrada y aquí, salida de todo esta mezcla Ravenscourt, vamos a tratar de dar un con la resumen situación que después. se dio en Newcastle. Claro. John sale. Esta parte se profundiza Es, en que el gasto. es bien importante. Bueno, a ver, un momento, bien antes- importante por 3 puntos. Pero antes de eso, durante todo el arco de Pecado Originales, Y siempre del se habla, inicio, sí. siempre se habla Del de exorcismo de Newcastle. Siempre, Pero oye, acá se profundiza. claro, lo que pasó en Newcastle, sí, yo no te había visto desde lo de Newcastle. Sí, Sí. yo sé. Y además, Oye, ¿te acordás que de lo que pasó en el Newcastle? mismo Alan Moore te Bueno, acá se establece lo profundiza. de Newcastle. Sí, Te lo de establece en American Gothic. Viene te dice, mucho- bueno, todo lo, la novia americana que era pintora de John Claro. Constantine, los amigos que tenía en ese tiempo, todos ellos habían estado con él en el exorcismo de Ya Newcastle. estaban conectados con Y a la cosa del pantano se le cuenta esta historia. O sea, él sabe que algo le pasó a John cuando él tenía 21 años. Claro. Y aquí John viene. era el vocalista de una banda de punk llamada Membrana Mucosa, Mucus Membranae. ¿Ya? A muchos le traerá recuerdo lo que estamos mencionando porque salió una animación en el Ahí cual también lo mencionan, sí. está. Está todo Bueno, lo que estamos hablando. El primer arco, que es con el demonio del hambre, es con Gary Lecter. Claro. Gary Lecter, Que era uno de sus Lester, amigos que clásicos era el bajista de la banda. de la banda. Vino es el otro, que es un baterista. Que la banda tenía como dos funciones. Era, entre comillas, ese mismo una banda, pero Sí. también era una especie como de pandilla, De, que era de Rodney refugio, mágica. porque además era un refugio Sí. de algunos de los personajes que no tienen dónde más estar. Sí, Y además de eso, todos tenían cierta conexión mágica. sí. Entonces, tenían como, ellos se entendían a sí mismos como exorcistas. El único miembro de la banda que no tenía conexión alguna con la magia de forma directa o que practicase la magia es Chas. Sí. Chas es el mejor amigo de John, un irlandés que mide 2 metros, weón. Que Que eso de siempre hecho, es peligroso. ese weón es Sí, como total. es como la entrada, weón, del equipo de la selección de Gales, weón, Claro. ¿cachai? De estos weones que juegan rugby. Y Chas también, igual punk que John. Chas, en este tiempo, nos vamos a contar la historia de Chas porque esto lo cuenta después Paul Jenkins. ¿Qué otro tema? Le debe un favor Claro, a John. Y John siempre lo arrastra por ese favor. a todos sus problemas, weón, diciéndole, tú me debes un favor, weón. ¿Cachai? Y es como Chas, weón, que es un taxista, que a esta altura está casado con una mujer que en algún momento se acostó con John y que después, weón, se enamoró de Chas y terminaron haciendo familia. Ella lo detesta. Lo detesta John. profundamente, pero sabe que John es el hermano de Chas, en el fondo. Y además sabe que finalmente John lo John que tiene que quiere, hacer weón, lo siempre hace, lo va a proteger. lo hace porque tiene que hacerlo. O sea, Y de hecho, Chas no tiene mucha siempre opción. está protegido por John. Porque John siempre le dice, no, weón, tú llegas hasta aquí porque tú no puedes entrar. Sí. Tú no te metas en esto, weón. Quédate tranquilo. Él siempre protege a su mejor amigo. Es Bueno. el único ser humano que te vas a encontrar que no se va a ver arrastrado directamente, weón, a todos los problemas que tiene John. Bueno, entonces, la historia original de esta parte. Tú Claro. querías mencionar 3 puntos. Y ahí está el punto. 1. El rey Arturo Sí. se le menciona la caída a través del dragón.
Eso es lo primero. Por tanto, ¿Sí? la Dama del Lago sale mencionada en la historia de John Constantine. Mira, vamos enlazando las partes. Merlín es el maestro de este nuevo rey, Así es. Constantine, Toma. que es un antepasado de John. Se habla del ¿cómo se llama? Del manicomio. John sale Claro. nuevamente, porque John estuvo casi entre 5 y 10 años, Claro. güey, No entrando te en el sabes manicomio. exactamente cuánto Entrando y tiempo saliendo. estuvo. De repente como que estuvo poco tiempo. De repente te dicen como que estuvo un par de No, años. sí estuvo pero- bastante No fue bien, muy claro. exacto en realidad. No, sí, pero verdad. claro, de repente es como que se insinúa que estuvo un par de años, pero después tú vas viendo que han pasado a gente que no lo ha visto 10 años. Y se menciona un personaje que lo ayuda Claro. en ese momento. Él sale, estaba quebrado, probablemente pensaba que iba a volver al manicomio, y esta mujer lo ayuda. Dicha mujer, que yo no les voy a decir el nombre, chicos, pero que les sugiero que lean Preludios y Nocturnos de Sandman, Exacto, porque ya hablamos sí. el otro día de esto, Sí, imagínate cómo calza es todo, güey. ella Sí. quien después se roba la bolsa de arena. Y ella sale mencionada en el anual, y ella fue quien lo salvó a John, en el fondo, de caer nuevamente en el manicomio. Oye, hubo hartos comentarios Bueno, respecto es bien potente porque todo esto está entrelazado. Sí. Y vamos viendo en ese anual, por un lado, la historia de John buscando el disco de Mucus Membranae para entregárselo nuevamente a un amigo, ¿cachai? Para que lo distribuya, porque dice, puta, ¿sabes qué? Era mi arte, weón, y finalmente esta weá... Claro, Puedo era- sacarle algunas lucas, weón, dentro de toda esta cuestión. No, pues si John está saliendo del manicomio, Y weón, para fumar, ¿cachai? güey. Para poder hacer algo y para poder fumar. Y por otro lado, te va contando en paralelo la historia de Constantine, claro. de Eso- este antepasado de John, que a Eso la en el vez anual. es una encarnación del mismo John, Sí. de cierta forma. Y te encuentras con este Eso santo varón enfrentándose a sus últimos días, un varón cristiano, Claro, pero que... pero que en realidad no era un varón cristiano, sino que era un protector de la diosa Eri, Sí. que es la Que era- diosa de toda Irlanda, Que, de entre toda comillas, era Escocia, pagano. que es la diosa pagana. Él era La pagano. madre, Él él era estaba, pagano. Claro, él de hecho tiene que ir con los pictos también la Sí. historia, que los pictos tienen diferentes aspectos. En algunas historias los pictos aparecen como caníbales, en otras historias aparecen como seres que protegían la cultura y la naturaleza y la magia Finalmente los intrínseca de pictos eran Irlanda. los bretones, sí, Claro, ese era un Pero, chistoso, weón, pero ese- el tema es que este personaje que está hablando Vicente, que es el antepasado de John, se hacía pasar por cristiano, como un Sí. abad, para pero él era seguir el abad construyendo. negro, porque en realidad era pagano y cumplía con los ritos Sí, paganos. y ¿ya? de hecho él Y tenía cumplía, fe en paganas. y él habla de los 3 ciclos. Entonces, tío, toma, en 2 ciclos, en 2 oportunidades, él sacrifica su sangre para seguir otro ciclo completo, Claro. que es matar a uno de sus hijos. Y te van mostrando estas ritualizaciones y la magia que se tiene que hacer, Claro. y todo lo que se tiene que construir. Entonces se habla de algo bien importante, que Magia de muy hecho profunda. Alan Moore después en From Hell lo vuelve a sostener. El culto, sobre todo el culto a la diosa madre, Ujú. la diosa madre que los cristianos escinden, weón, de su cultura, porque Así el es. cristianismo te establece que existe un solo Dios y existe un hijo. Claro. En el judaísmo cabalístico, en la cábala, se establece que existe Dios como una entidad triple, que es padre, madre e hijo. Correcto. ¿Ya? En el cristianismo, donde se oculta, entre comillas, esta situación, se habla de la Virgen, Claro. ¿cierto? Los Ya la cristianos, Virgen María, y los ¿cachai? cristianos más modernos. Los ritos, ya, ellos Lo ya, hacen- ya lo aceptan un poquito más. No, pero los cristianos más modernos lo hacen más directo el hijo y el padre y el hijo. Pero es que, ojo, también dentro de la iglesia. Sí, pero- bueno, pero que un entramos- tema, entramos en ¿cachai? Pero detalle, ya entramos en detalle. Pero, Comenta, chicos, comenta, miren, comenta. pero véanlo como reflejo, ¿cachai? Del tema de la Virgen María o Lo el que pasa es concepto que de eso. la ritualidad respecto de las mujeres empieza a esconderse o taparse Sí, a partir del Concilio Vaticano I. sí. Pero antes de eso, en realidad no existía una apartamiento. Sí, la cultura judía efectivamente mantenía ciertos ritos para hombres y ciertos ritos para mujeres. Correcto. Pero eso no significaba de que la fuera mujer inferior fuera inferior. o que estuviera escondida. No, O O sea, la en cultura los tiempos, hebrea. claro, cultura cultura hebrea. hebrea. Estos ritos son para mujeres y estos ritos son para hombres. Pero los dos son igual de importantes. Claro. Y los dos son visibles. Y esto se ve reflejado en estos cómics. ¿En qué sentido? En que tú ves una diosa tierra salvaje, Ajá. en cierta forma, enfrentándose a la llegada de un dios cristiano solar castrador. Sí. Y vas viendo cómo todas estas situaciones se van progresivamente enfrentando hasta que llega un punto en donde este abad negro decide convertirse
al cristianismo, entre comillas, Claro, para seguir para poder- construyendo la magia para y esconderse. poder, en el fondo, poner Man- a la serpiente el conocimiento debajo. ¿Por qué? Y mantener su fe viva todavía. Porque la magia Imagínate la cantidad se establece de esa códigos que manera. estamos hablando, ¿no? Bueno, Sí, es que sí. ese es Es que el ese es el punto. ¿Sabes que está construido también que te señala que finalmente la serpiente, y no poniendo la serpiente como un enemigo, sino que la serpiente como el conocimiento, el dragón, Correcto. está escondido debajo del culto que el populacho conoce. Claro, del rito Los más, que más buscan, común. los que buscan el conocimiento, tienen que buscar detrás del velo. Eso se llama el velo de Isis, se le llama de 10.000 formas distintas. Y encontramos acá eso. Claro. Y esto está reflejado en un cómics, weón. En un cómics que la gente, weón, lo hizo pasar como... Uy, pero si tengo Como, cómics, como decíamos con Francisco en el weón, capítulo Sandman, Imagínate la cantidad la, de la- tiempo, weón. la educación inglesa, pucha que era buena. Pensé que era bueno, claro. Bueno, La oye, educación inglesa era sí, muy buena. y los, Envidia, no- weón. bueno, los nombres. Y de repente Sí. tú te encontrás con nombres inventados, como Blatoxic, Sí. que es un demonio. Porque sin embargo, weón, te suena a demonio. El hecho es que, por ejemplo, John empieza poco a poco a darse cuenta que él quizás está ligado a este demonio que lo está enfrentando y que le está pidiendo a la vez un favor, weón, para que Sí, detenga, weón, a los cruzados, weón, ¿cachai? Y este demonio se hace conocer como Nergal. Y ahí es donde empieza esta segunda Ese saga, arco. porque cuando se descubre el nombre Nergal, Constantine dice, te tengo. Claro. Porque ya sé a quién tengo que enfrentar. Hasta ese momento para Constantine era un demonio. sí, correcto. Sí. Y de hecho, cuando él se encuentra con ese nombre, Claro. él empieza a tratar de asociar las piezas que tuvieron que ver con su vida. Sí. Nergal le hace un favor a John. Aquí ya estamos entrando al Porque Nergal a la está- historia se propiamente tal. siente... En principio puede se pensar saca- que no, pero sí. Bueno, John se saca, puta, lo pasa muy mal. De hecho, termina en el hospital, bueno, y termina al pico. Está muy mal. Y Nergal decide, ok, yo te voy a ayudar porque total, tú vas a enfrentarte a los cruzados. Bueno. A mí no me interesa que los cruzados traigan al nuevo Cristo. Claro. Pero los cruzados pretenden traer un nuevo Cristo. Y ahí tú Sí, descubres que el claro. amante de John es ni más ni menos que la nueva Virgen María de estos güeyes. Llevándola a esto, que es Claro. Sed. Que ella había sido preparada y criada para eso. Y ahí es donde John interviene. Y este otro muchacho se corta un bracito y le da sangre de demonio. Un elemento que aparece siempre de John. Sí. John tiene sangre de demonio, chicos. Sí. Y eso es bien importante detrás de toda esta historia. Y lo marca en toda Y- la saga. O sea, no en toda la saga, en toda la historia. Finalmente de Seth John. la persiguen hasta que ella decide renunciar Claro. al deseo de vivir su propia vida porque finalmente ella tiene que cumplir con Hay un objetivo detrás. entonces ella tiene que traer al Hijo de Dios. Pero como nada, weón, puede ser tan puro y honesto en la vida de John Constantine, él se da una despedida con ella y claramente que Claro, embaraza, y ahí- pues, weón, y ¿cachai? ahí Y no, donde y no se pierde precisamente el Hijo de Dios, pues, weón, Y se sino que pierde se todo. da todo a la mierda, pues, weón, ¿cachai? Y ahí cierran, entre comillas, este mini El arco. demonio que sí. No, ahí El cierran, demonio ahí que- cierran ese ese niño mini arco. arco de que es como el intermedio ¿Cuántos entre. numeritos somos? No, es que este es el intermedio entre el pecado original ¿Mm? y propiamente El tal demonio inicio que del conoces. demonio que conoces. Entonces estos son dos números, más o menos, más el anual. Sí, el más anual el que estamos anual. hablando. El anual que estábamos hablando. Que es Sí, el anual el de los demonio negros. que tú conoces llega como hasta el número 14, creo. No, sí, el demonio sí, que tú ¿verdad? conoces, en estricto rigor, el demonio que tú conoces es el 10, 11, 2 y 13. Ok. Que son Ya, los que se ese- mezclan con el Es el demonio que tú Sí. conoces. ¿Dónde empieza el demonio que tú conoces? Cuando ya se terminó el tema de la iglesia, ya efectivamente John Constantine detiene la segunda venida del Señor. También detiene a los demonios. Pero entonces, con el nombre de Nergal, él ya sabe a quién se enfrentó en Newcastle. Y empieza el número 10, si mal no recuerdo, te empieza a contar qué rayos pasó en Newcastle. ¿Ya? Que es la parte que todo Que es la parte que todo el mundo quería. Te empieza a contar que fue porque, claro, ahora con tu nombre voy a poder enfrentarme a este demonio que me ha perseguido en mi vida los últimos 10 años. Y eso es hablar de los Newcastle. Porque Sí. en base a la parte de cómo él llegó a donde está ahora. Sí, es que Sí, ahí está sí, el tema. sí, ese es el Entonces, tema. y ahí viene un raconto, que en el primer raconto te cuentan de que, claro, está esta banda, membrana mucosa, que, como te digo, tiene como este triple aspecto. Efectivamente era una banda de rock y ellos iban buscando lugares para tocar.
y llegan a una especie como de iglesia que estaba transformada en sala de eventos para punk. Pero además el grupo era un refugio para estos inadaptados, que son 6. Sí. Lo que pasa es que no se dan cuenta que lo que estaban haciendo finalmente era parte de un rito. Es que, Sí, no, sí es el tema. no, sí se da cuenta, pero no sabe que lo está haciendo mal. Bueno. Es que es parte de la arrogancia inicial de John Lo que Constantine. pasa es que ahí también, claro, te encuentras con que hay una niña que es la hija del Claro, dueño. pero déjame terminar con el tercer aspecto. El tercer aspecto de este grupo es que efectivamente ellos todos tenían algún tipo de elemento y conexión, ¿cómo se llama esto? No espiritual. Como con la brujería, con la hechicería, tenían una conexión. Algo ¿ya? mágico. Claro. Conexión con algo de magia. En algún punto, algunos tenían Eran más... estudiantes de magia. Claro, en algunos puntos tenían una cosa más iniciática, algunos ya tenían un desarrollo más grande, algunos tenían más referencias como cristianas, otros no. Ya hay personajes un poco más misteriosos que otros, se sabe más de algunos que de otros, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces aparece que llegan a este lugar de eventos, que ellos llegan casi a la fuerza, porque básicamente el tipo que mantenía este lugar les debía un favor. Y ellos están buscando un lugar para tocar, entonces vamos a tocar donde este tipo, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Y entonces cuando encuentran a esta chica, que aquí viene todo un tema, es poco desarrollado, pero es bien sordido lo que te desarrollan. Básicamente el tipo al final de cuentas tenía una especie de secta, y en Sí. esa secta abusaban física, psicológica y sexualmente de su propia hija. Sí. Pero por esta causa, la hija desarrolla una especie como de, ¿cómo decirlo? Vínculo demoníaco. Y entonces hay un demonio que la usa de portal. Cuando ellos llegan, bajan al sótano y están todos muertos. Y la conexión es esta niña. Y lo que ellos pretenden hacer es, ok, aquí hay un demonio que la poseyó, y por lo tanto, como el demonio la poseyó, lo que tenemos que hacer es exorcizarla, que es la base de todo exorcismo. El exorcismo es una posesión demoníaca de una persona inocente y Hay que sacar el demonio, y hay que sacar el demonio. Y aquí empieza el primer rastro de arrogancia de Constantine. Nosotros podemos hacerlo. ¿Ya? Y Constantine, conociendo algunos hechizos antiguos, empieza a hacer una ritualidad. practicante de magia. Claro, ya era practicante de magia, empieza a hacer una ritualidad para exorcizar a esta niña, y las cosas salen pésimas. Horrible. O sea, pésimo. O sea, se pésimo. imaginarán lo que pasó. Claro. Bueno, como resultado de eso, parte del grupo se disuelve, muere un par o muere Sí, uno. mira, Muere un par. mencionar todo esto. Muere un par y pasan varias cosas. El resultado de todo eso es que John Constantine efectivamente queda internado en el manicomio por todo lo que pasó ahí, y no salvan a la niña, que son los otros. A ver, ese- el club y esa es primero una es el culpa. Nova Club. Esa es su culpa. Casi no va a aclarar. Hay miedo también Sí. de volver a equivocarse. Sí. Y por eso a él le cuesta visitar, cuando le nombran esto de Newcastle, Claro. le cuesta revisitar. Y de hecho le Esa etapa. duele mucho que le hablen de eso, porque él sabe que Sí. falló. No solamente sabe que falló, sabe que falló por su propia culpa. O sea, si él no se hubiera metido, probablemente no hubiera pasado nada. Quizás esa es la visión de que se vea tan fracasado también. Claro. Porque él todo el tiempo se siente fracasado. Y no se lo puede sacar de encima. Pero gracias a que sabe el nombre del demonio, él entiende que por fin tiene una posibilidad real de cerrar ese capítulo de su vida. Claro, a lo mejor no va a cambiar los A hechos, ver. pero Pero algo puede hacer. le da un cierre. Dime. Lo que pasa en Newcastle finalmente Ajá. marca a todos los magos que estaban, o sea, a toda la gente que estaba con John en ese A toda punto. esta tropa. De partida la niña es Astra, la Sí, hija Astra, del la dueño hija del club, que era el Casanova Club. Sí. John después de esto termina en Ravenscar. Ellos se vuelven a encontrar recién en la American Gothic, Sí. cuando se encuentra con la hermana Anne-Marie. Sí. Hay un Que chico la hermana que Anne-Marie era termina- parte del grupo también. Sí, porque había estado obsesionada sexualmente con John. Sí. Con Emma, que era la amante de John, que es pintora, que es norteamericana. Con Chaz. Uno de sus amigos que termina siendo un ángel del infierno, Claro. uno de estos motoristas que era el protector finalmente de la banda. Chaz lo deja afuera, Claro. lo manda a hacer otra web. Y finalmente el demonio con el que se enfrenta ahí es Nergal, Nergal, que- el cual no le dice su nombre en ese momento, porque Claro. ellos pensaban que era otro demonio. Y, que de Y esa hecho, fue la gran falla. ese fue el gran fallo, La gran falla del exorcismo. del exorcismo de Newcastle. Que en todo caso tampoco era un exorcismo. Él pretende hacer una especie de invocación para alejarlo.
y no funciona. Él pretende quitarle a la niña, en el fondo, Es que y lo que hacen, sacarla de ahí. a todas luces, lo que hacen está equivocado porque no resultó. ¿Ya? Porque tampoco maneja el nombre. Pues, Claro. que te dice, Entonces, ese el resultado de eso fue un desastre. Obviamente, muere gente. John termina en el manicomio. Y aquí retomamos la historia en el número 2, después de este raconto de 10 años. Y entonces tenemos a John empezando a planificar cómo enfrentarse a Nergal y derrotarlo. Y para eso ocupa un amigo. nuevamente. Para variar. Que es este chico, el que era el hechicero cuántico. Hechicero cuántico. Que descubre, computadora. claro, que descubre por accidente prácticamente que el tipo este está vivo porque él pensaba que estaba muerto Ujú. y está vivo dentro de un computador. O más Sí. bien de la proto-internet que había en esa época. Que a mí me sorprendió mucho el concepto, la verdad, en su momento cuando lo leí. Y ahora que lo releo, porque yo lo leí esto en los 90, pero ahora que lo releo fue como, oye, el concepto avanzado. Básicamente una red y Bueno, pero es que eso, tenía también acceso a todo. eso también lo sacó de Philip K. Dick. Pues, Sí. sí, Sí. claramente Jimmy de la no había leído. Es que, es que en esa época, es que en esa época dudo mucho que existiera una interconectividad de ese nivel. No, sí, de acuerdo, pero él, pero lo, esos son detalles, son pero él lo detalles. sacó claramente de Bali. Sí, de no, no. Sibaimbi. Son detalles, me refiero a que funcionan de forma argumental, no tiene por qué ser real. Sí. Bueno, y entonces planifica esta especie como de De engaño y trampa engaño y trampa, sí. a este demonio, otra vez con una estrategia muy de Pedro Urdemales, Sí. en donde básicamente engaña a este tipo. A ver, Nergal estaba Nergal siendo estaba- amenazado por los propios demonios del infierno, Sí. porque él no había No, cumplido se- con su se- misión de detener a Constantine. Y Constantine se había escondido de Nergal. Constantine efectivamente había hecho una cierta ritualidad que lo escondía de los demonios. Entonces, como no estaba disponible para Nergal, Nergal no podía vengarse de él de un elemento que había pasado en uno de estos números intermedios. Y el infierno lo iba a castigar. Pero justo en ese momento Constantine aparece. Y Nergal se le aparece a Constantine para derrotarlo. Para finalmente derrotarlo. Y entonces nuestro querido John ejecuta su plan de forma casi magistral, usando a este Sí. amigo que está detenido en el mundo informático. Corre un riesgo bastante fuerte. Estuvo a punto de perder, pero termina ganando. El problema Sí. es que termina ganando sacrificando a uno de sus amigos. Nuevamente. Porque un elemento que se vuelve una constante de las historias de Hellblazer Desde aquí en adelante, pero es que, está planteado desde el principio. Claro, o sea, finalmente te hablan siempre de que John juega a las cartas que te incluyendo las cartas tuyas. ya apuesta todo. Y apuesta todo. Ya apuesta todo. Y si pierde, Y uno de los ejemplos más Pero- claros que se da de eso es en American Gothic. En Sí. American Gothic, para poder establecer la limpieza, llegar al equilibrio mágico Sí, que sí. se busca en ese punto, John convoca un concilio de magos. así es. Y de hecho, el primero que muere es el príncipe Ramán y... no, el príncipe Ramán no, el Sargón, el hechicero. Ya, ok, perfecto, sí. Y después de que eso se provoca, la muerte de Sargón, sin romper el círculo, quien iba a morir era Satana. Ajá. Satara. Y el que cambia la historia es John. Sí. John Satara. Me refiero a Giuseppe, o sea, Giovanni Satara, el papá de Satana Satara, el cual le dice a Constantine: hijo de perra, si Claro. le pasa algo a mi hija, te juro que volveré desde donde esté. Protégela. Ya. Porque él había sido maestro. Porque Sí, aquí también Satara- empezamos Satara es un a clásico. descubrir un par de cosas, weón, y elementos que tienen en común con Bruce Wayne, pues, weón. Sí, resulta que Satara, weón, había sido maestro de los dos, pues. Sí. Y por otro lado, Satara, weón, había sido suegro de los dos también, pues, weón. Y curiosamente Satara permanece muerto mucho Sí, pues tiempo. si Satana es... No, pues si Satara terminó muerto. Está sí, muerto, ¿cierto? No, simplemente, sí. Nunca lo han revivido. vuelto a resucitar. Es uno de los pocos personajes se mantiene El muerto. Satara que existe ahora No es tenía idea, es el sobrino de Satana. Ya. Que es hijo, weón, ya sabe, weón, de dónde sacaron un hermano, pero no importa. Claro. Se supone que John Satara, weón, fue maestro de Bruce, weón, cuando Bruce aprendió a escapar. Claro. Porque él era un ilusionista aparte de mago. ¿Viste? Un mago de verdad, pero también era un ilusionista, muy en la línea de Harry Houdini. Entonces, cuando se supone que Batman, weón, aprende a escapar de todos los lugares, weón, es porque John Satara le enseñó. Y por el lado de Constantine está claro, weón, que John Satara le enseñó magia, pues, weón. ¿cachai? Sí, obvio. Po. Y, Bueno, y- Satana, weón, ha tenido relación de pareja con ambos. De hecho, en algún momento de su vida. Entonces, Y bueno, y en resumen, Sí.
Ella no, sí, no le vamos a contar bueno, exactamente cómo la lo gran, logra. la gran maga, weón, de todo el universo de ese, weón. De hecho, sí. Sí. Lo otro es que entre medio del arco también se plantea algo que tiene que ver con la cosa del pantano. Ah, no, sí, pero viene un poco antes. Viene un poco antes. Sí. Pero déjame terminar aquí. No le vamos a contar bien cómo termina el tema, pero el asunto, bien en términos bien simples, gana Constantine. Pero pierde un amigo. Pobre. Ya, Pierde a alguien, po, weón. no, es que más que perder a alguien, apostó lo que dice Vicente. O alguien es. Lo que dijo Vicente. Sí, bueno. Constantine apuesta con tus cartas. Y cuando pierdes, pierdes tú. Apuesta con las Con las cartas de de él él y y las con de- las las tuyas, tuyas. weón. Para ver De hecho, hay una descripción muy cierta que hace Jamie Delano del personaje que se llama el mago sonriente. Sí. Jon es una constante en la magia. Después, con los años, descubriremos que a lo mejor Jon no debería haber sido el mago sonriente, Claro. pero ¿sabes qué, weón? Ya fue. Yo siempre he estado por la labor de que Jon en realidad siempre debió haber sido el mago sonriente, si finalmente es un estafador. Y hay otro detalle detrás de esto que también Delano lo plantea. Jon siempre está adelantado, weón, 2 pasos a ti. Sí. Siempre va a estar adelantado 2 pasos a ti. Efectivamente es el detective de lo paranormal. Y, Sí. y es más, cuando antes de que Pero se es fue, mal así, bueno, po. Porque no, pero a ver, sí. la gente que lo está rodeando, así como así, ven, No, guacho, no hay- acompáñame, weón. y- No hay nada Lo que más pasa, peligroso weón, que ser amigo de John no, Constantine. Y de repente la gente cuando se da cuenta que está con la soga al cuello, pero, weón, me trajiste a morir. Pero es que, weón, eso pasa por tomártelo en menos, weón. Sí. Si esa weá le pasa a todo el mundo, A weón, todos cuando los lo que se toma en enfrentan a menos, cosas. weón. De hecho, cuando tú lees American Gothic, hay un momento en donde él va a hablar con el Barón Winter, Sí. que es un personaje mágico del universo DC, weón, que tiene, no sé, pues tenía 20 años más que John Constantine en el universo DC. Y este personaje es poderoso, es realmente un mago. Él maneja magia, pero él no puede salir de su casa. Así es. Entonces, weón, primero lo denosta, porque le dice, weón, ¿por qué te voy a ayudar? Constantine, tú eres un estafador, le dice. Ah, sí, soy un estafador. ¿Me puedes hacer un favor? Sí, el que quieras. Anda a comprarme unos cigarrillos a la esquina. Y se lo dice, bueno, entonces lo queda mirando, ¿cierto que no pueden salir? Ya, y tú sabes por qué. Claro. Y el tipo, después que termina lo que pasa en American Gothic, le dice, weón, tienes mis respetos. Realmente eres más peligroso de lo que pensaba. En los libros de la magia, cuando te lo plantean a Jon le pide un favor a Satana. Sí. Y, bueno, viniendo, no veía a Satana desde la muerte del papá. Ella lo comprende, ella lo Claro, ella no, cobija, sí, no tanto ella si lo sabe, comprende, no, ella, pero ella sabe que es así, si lo vaya a y estar que con esta él. weá fue un problema. Más que weón, comprender y aceptar. Sí. weón. no, lo que pasa es que ella finalmente O lo matas o lo entiende aceptas. que la muerte del papá, weón, tampoco fue una decisión de Jon. Claro. Si él quería Sí, o sea, a ver, Satara, él a lo ver, quiere a su sí, pero maestro. a ver, vamos por parte. Esta también es una constante de Constantine. quiere Nada a es la realmente, gente. claro, nada No sé. realmente es funciona culpa como. de Claro, él tampoco. es un poco culpa de él en el sentido que él efectivamente le entiende que tiene que sacrificar ciertas personas de pronto En realidad y no es tiene peligroso, reparo en ¿no? hacerlo. Sí. ¿Ya? Cuando tiene que hacerlo, no tiene reparo en hacerlo. Cuando tiene que engañar a un amigo para que el amigo se sacrifique, lo tiene que hacer. Claro, Ahora, te estaba diciendo así. Él no lo- en Pecado Original, pero que en Pecado Original queda bien claro de que finalmente no es que él lo condene, él se condenó solo, él se puso a jugar Sí. con fuerzas que eran superiores a él. ¿Qué es lo que pasa liberando un con Gary demonio. Lester? Claro, liberan un demonio y este demonio finalmente había que detenerlo y la única forma de Y detenerlo el era... único- y que, weón, el que inició todo. Es que ahí es más simple. Gary Lester mete las patas, weón. Siempre metió por las eso. patas, weón. Siempre fue un Lo que pasa es que, imbécil, claro, weón. ¿cachai? Uno podría decir, oye, pero Constantine nunca le dice No, a él lo que va a pasar. no, No, sí, porque si le habría dicho, no habría No, cooperado. pero es más Es simple. una característica de Jon. Nunca te va a decir lo Sí, que está lo que, pensando. lo que va a pasar. Pero sí, Menos, weón, o sea, en ese aspecto, weón, entre Jon y Batman, weón, son bien parecidos. Sí, pues, weón, si Batman tampoco weón, te dice Por lo eso- que está pasando. por weón, eso- ¿cachai? Canalla Constantine en ese sentido así, po. Bueno, Porque por lo menos Batman va a procurar salvarte la vida, el otro da lo mismo si te morís, po, Bueno, weón. mira, Peter Milligan, weón, establecía de que el único weón que le tiene respeto y miedo, Pero weón, espérate, es a Batman, porque es sabe como- que se lo puede cagar. Constantine es como, A golpe. mira, si no morís hoy día, vaya a morir mañana. claro, Sí, mejor que weón, sea útil tu lo muerte. mismo, Claro. ¿cachai? Ahora, bueno, cierra este arco. Pero como bien dice Vicente, justo antes, en una especie como de prólogo lateral, Ah, hay sí. dos capítulos que están dedicados a A una la cosa crossover del con la pantano, cosa sí. del pantano, que es la cosa del pantano clásica, Que ya, es nuestro querido Swamp Thing, sí, que que ya justo pierde derivado- su humanidad, entre comillas. claro, el de Moore. justo el paso después de que dejó Moore la Sí, línea, este ya. después el de Rick Bay, Claro. de hecho. Eh, ¿Por qué la importancia? Bueno, porque
Otra vez. es sumamente importante para el universo DC. Sí, Lo que y el pasa universo acá mágico es una marca muy, muy fuerte. ¿Por Sí. qué? Porque la cosa del pantano, Swamp Thing que no es Alex Holland, pero es Alex Holland porque finalmente Abby lo llama Alex. Y él le dice, ya, ok, dime Porque cómo es tú la única quieras, forma pero que ella es la puede única forma que ella puede interrelacionarse. interrelacionar con él. Ellos desean tener un hijo. Que es un deseo muy extraño para un elemental, pero... Ellos desean tener un hijo. Entonces, a Alec le dicen, el consejo de los árboles, el consejo del verde, le dice, ok, sí, tú puedes tener un hijo, pero tienes que ocupar un cuerpo humano para poder tener un hijo. Como que dan a entender que ya había pasado antes. Que ya se había hecho. Que ya sí. se había hecho. Pero que No nunca le se había habían inventado. llegado realmente a un verdadero puerto con todo Claro. esto. Así que él le pide, entre comillas, un favor a John Constantine. Porque Constantine le dé favor a la cosa. Le dé del favor pantano. a la cosa pantano. Que en realidad no es que le pida el favor tampoco, weón, porque en realidad John es como que le dice, ya, ok, yo te ayudo, weón, vaya a tener un hijo, ¿cómo? Y, weón, lo otro que sabe John, weón, es que tiene el cuerpo de la cosa del pantano, Claro. mientras el weón está en el Porque cuerpo lo de que él. hace la cosa del pantano es invadirlo a través del tabaco. Ujú. ¿Ya? Entra el cuerpo de Constantine a través del tabaco y lo posee. Ujú. En un Tal acto, cual. en un acto muy extraño porque yo no recuerdo Sí. que la cosa lo haya hecho posteriormente. Puede ser No, que sí, sí. yo no he leído tanto la cosa del pantano. Puede ser que Sí. sí. Pero este pero- hombre sí, pues, sí. Claro, Lo van a confirmar. Pero aquí la cosa del pantano se transforma, toma el cuerpo de Constantine. Ok. Y Constantine queda encerrado en una especie como de dimensión astral verde. Sí. Mientras el otro igual cuerpo, ok. Ya. Y tiene sexo, weón, con Abby, y Bueno. la cual logra engendrar gracias al que es el cuerpo de John, pero además, weón, es la esencia de la cosa del pantano. Pero el problema es que Abby conocía a John. Y Entonces, no le caía muy bien. le perturba todo el tema de- profundamente, weón, con el Claro, cuerpo de este weón. que, pues, que sí. sea que este tipo el que esté teniendo sexo con ella. Ya, porque ya lo Bueno, a conocía. cerrar los ojos, ¿no? Pues. No, es que de hecho eso fue lo que hizo al final de cuentas. Ya, al final de cuentas lo que hizo fue cerrar los ojos y engendrar. Ahora, toda esta línea argumental es bien compleja si no tienes el contexto de dónde venía. Porque es muy casi a pito de nada. Pero sí tiene conexión porque establece cuál es la relación entre la cosa del pantano y John Constantine. Que básicamente es una especie como de aprovechamiento mutuo. No son amigos. Ya. Mira, yo no diría. Weón, No, es que, no a son ver, amigos. No son amigos. es no difícil, hacen estas cosas. es difícil, weón. Es difícil, de verdad, ser amigo de una planta, weón. Y ser O sea, amigo de John partamos de ahí, Constantine, weón. po. Sí, pero otro Amigo de weón por lo menos tiene personalidad, ¿Cuál de los pues, dos más weón. raro, Que te weón? dice, Ah, a bueno, mí me bueno. encanta la cosa del pantano, pero la cosa del pantano, weón, es como tener un gomero, weón, que No, te y hable, pues, además, weón. No entiende puro- un chiste, pues, puro weón. que te- sufrimiento, tanto Por eso te lo cuestionamiento. digo, O sea, a weón. ver, American Gothic está bien, toda la etapa de la mujer Weón, está por bien. eso se lo dice, weón, Claro. cuando le dice a Sandman, pues, weón, a Morfeo. Claramente te llevaría muy bien con un tipo, weón, verde que Sí, conozco no, gigante. Tampoco tiene sentido el Claro, humor, que- pues, weón. que ¿cachai? es serio, es callado, siempre se está quejando. La cosa del ¿Cachai? pantano. Entonces, es como Bueno, eso. Pero weón, como ¿cachai? te digo, se establece un poco la relación entre ellos. Que Sí. básicamente los dos entienden de que el otro existe, de que el otro tiene capacidades que yo no. Porque la cosa del pantano entiende que John Constantine puede hacer cosas que él no puede, no tanto porque no pueda, sino porque no debe. Pero como Constantine no tiene. Pero, no tiene mira, reparo. ¿sabes qué? Pegándole un salto y llegando a la Ah. etapa que yo precisamente siempre menciono como Ajá. la etapa que es John Constantine, pero no es Constantine, Sí, sí, sí. porque finalmente él es un recurso argumental. Sí, sí. Gary Ennis establece en el número 50 el cumpleaños de John, cumple 40, Ajá. todo. Los amigos se reúnen. Llega bastante gente, weón, de distintos lugares Ah, pero a... te pegaste igual un salto. Es que es Sí, por sí, algo, sí, sí, tiene porque 50. pero tiene que ver con precisamente la cosa del pantano. Se dan varias situaciones entre esa weón que están tomando. John le orina, weón, los zapatos, weón, al fantasma errante, porque está borracho, weón. Bueno, no, también sí, aquí weón. hay una historia con el fantasma errante. Y que de hecho el fantasma errante le tiene cariño Sí. a John, pues, weón. Sí, sí, Porque ellos el fantasma- pertenecen a un grupo que se llama la Brigada, que John le puso muy patudamente la Brigada de la Gabardina, El pues, weón, fantasma de Trench entiende- Coat Brigade. El fantasma entiende como que John ¿Quién es es su John? sucesor. Sí. Ya, es su que en el sucesor para lo que viene. fondo- Es como él que tendría que hacer en esa época. Claro, Solo que es que un lo- tipo que está el Errante- sufriendo claro. finalmente con lo que él es, pues, weón. Claro. Sí, sí, El ese es errante viene tema. de antes, entonces él viene de una época diferente, pero este es el fantasma errante de Y esta que época. de hecho la Trench Coat Brigade, weón, que es el nombre que le pone John en los libros de la magia, se refiere al fantasma errante, Claro. al Doctor Sí, Occult Occult. y a Mr. E, que es un personaje de Steve Ditko, que él ve en bueno o malo, Malo. porque weón, no entiende ningún otro concepto No hay intermedio. intermedio. Es un ciego, weón, que se dedica a cazar hombres lobo, weón, vampiros, y él ve bien y mal. No Claro. existe otra weá. De hecho, cuando tú lees los libros de la magia, te establecen eso.
Y el comentario de John, weón, de lo que le faltaba al mundo, el ataque de la brigada de la gabardina, weón, ¿cachai? Tiene que ver con eso, que cada uno de ellos ocupan estos abrigos, pues, Claro. weón. Ya. Bueno. El tema es que en el número 50, en un momento llega la cosa al pantano muy enojada, weón, y sale de un cigarrillo de nuevo. Que al final weón, de cuentas, la cosa del pantano en todas sus encarnaciones se queja siempre y siempre va. Sí, es que ese es el punto, weón. Sale, weón, se y le queja, dice y a va. Constantine Odioso, qué weón. significa esto, weón. Yo estoy ocupado, ¿cachai? Supuesto Weón, el no sé verde. ¿Qué pasa, weón? ¿Cachai? Yo no te he dicho nada. Me llegó esto. Y uno de los amigos, weón, le había mandado una invitación a Ya. Luisiana. Ya, ¿Cachai? Desde Inglaterra a Luisiana, a los pantanos. a los pantanos, weón, para la cosa del pantano por el cumpleaños. Y el weón le dice, pero si era una broma, weón, yo no pensé que iba a llegar. Este weón le queda mirando y le dice, ¿qué pasó? Es mi cumpleaños, weón, le dice. Y la cosa del pantano, ahí tú cachai que hay un cierto nivel De afinidad. de afinidad. Le Sí. dice, weón, no te deseo ningún mal. ¿Viste? El tema es que, claro, en este arco extraño, mini arco finalmente de dos se capítulos. engendra a Tefe, Claro. que Tefe es la hija de la cosa del pantano y finalmente Con- también es otra padrinada, entre comillas, de John Constantine. Para llegar después al cierre de ese arco en el fondo. ¿Y qué es lo que te conecta con el horrorista? Sí. Finalmente. Sí. Nos encontramos con un Constantine que ya está medio quebrado, Más que medio quebrado. que por causa de los cruzados, weón, ya pasa como un... Bueno, lo acusan de asesinato. Está perdido en la playa. Ya no lo veis, weón, con traje ni con corbata. Anda con barba de 3 días, 4 días, porque, weón, ya está desesperado de toda esta mierda. Tratando de huir. Así es. Y nos encontramos en ese sumum de dudas, weón, que por fin empiezan a tocar a John. Todo lo que he hecho quizás, weón, Está mal. está Me equivocado. mal, me equivoqué, Claro. debería No debería renunciar haber a hecho la así. magia, no debería haber, weón, enfrentado estas weas así. Tal vez siempre fue superior a mí todo lo que yo estaba enfrentando y por eso es que siempre alguien muere. Y que en el fondo es una constante que aparece dentro de la obra, O sea, pero que Constantine empieza a enfrentarla de otra manera después de esto. cuando Constantine está consciente siempre se cuestiona a sí mismo. Sí. Pero pocas Pero es veces por, lo pero es hace por la porque- gente, pero es la gente que quiere. Sí, ese pero es el tema. es porque Constantine... Al micrófono. A ver, Perdón, en esta etapa en particular se mira hacia sí mismo. Sí, Por eso sí, porque cono- al logra principio- reconocer Sí, sus miedos lo finalmente. que pasa es que, ojo, que aquí hay un elemento con las historias en general de Constantine. que después se va repitiendo. Sí. Claro, pero Constantine en general, las aventuras que vive no las vive voluntariamente. Se enfrenta a cosas. De hecho, curiosamente, justamente el demonio que conoces se trata de una historia que él busca. Él, al darse cuenta que tiene el nombre de este demonio que fue el que provocó lo de Newcastle, dice, ya, ahora voy a cerrar este capítulo. Y él busca esa historia. Pero la mayor parte de las historias que él vive, las vive de forma casi accidental, casi a la fuerza. Es como, tengo que hacer esto, porque nadie más sabe que está pasando Sí, esto. exactamente. Y si no lo Estoy de hago, el mundo se va a El acabar. mundo se acaba. ¿Ya? Sí, porque Constantine salva al mundo en infinidad de ocasiones. Nuevamente. Lo que pasa es que- La jugada y del la mago responsabilidad le cae sobre él, sonriente. sí. Claro. Finalmente es eso. Y el problema es ese, que al final de cuentas le enfrenta Quieras o no, con tiene que este cinismo, ¿ya? Con este cinismo intrínseco del personaje, donde él sabe que las cosas están mal y van a estar peor, entonces apurémonos, va a serla rápido. Entonces, en muchas ocasiones, Esa culpa la acumula, si es el tema. en muchas ocasiones John Constantine no tiene tiempo para pensar, pero cuando se pone a pensar, las cosas están mal. De hecho, ya la primera parte pasaba, ¿te acordás que cuando él se cuestionaba algunas cosas, Sí. decía, puta, en realidad estoy cagándola, güey? Es que no debería estar aquí, esto no debería ser para Sí, mí. Pero al rato ya tiene que cambiar el chip porque tiene que estar haciendo otra cosa. Porque Sí, el sí, problema sí. es que él ya está enfrentando esa situación. Pero en esta otra parte, que el arco que estamos hablando, en realidad toma más tiempo para introspectiva y poder pensar Claro. un poco en lo que está haciendo. Ahora, el chiste que tiene este arco, como explicábamos al principio, es que te cuenta lo que pasó en Newcastle, que al final de cuentas es el elemento que continúa siendo marcador de Constantine, yo te diría que toda la etapa de Delano, porque de una u otra forma Newcastle siempre es como Sí. el punto de inflexión antes y después de Newcastle para John Y Constantine. van sacando elementos. pues. Claro, y van agregando elementos, te van También, contando sí, otras historias también. posteriores y anteriores, ¿cachai? Lo que estábamos diciendo Juegan que, mucho con Sí. eso. que salía y entraba del manicomio. O sea, la entrada al manicomio de Constantine es un elemento súper importante en su vida y fue consecuencia directa de lo que pasó Claramente. en Newcastle. ¿Ya? Entonces, todos esos elementos marcan a este Constantine de Delano. No es que los otros no lo siguieran, sino que Delano efectivamente Es que él dio la pauta. él juega mucho más con este elemento porque finalmente es de él.
Ya, él lo establece, él lo Pese a que los desarrolla. autores igual lo otorgan ciertas características, pero en base a lo que ya hizo el Claro, autor principal. entonces el desarrollo está aquí. Y, no es que presentan algo nuevo tampoco. ¿Sí? claro, y esta historia de. Bueno, esta historia de Newcastle también te sigue mostrando las claves principales del personaje, en el sentido que hace las cosas porque pretende hacer el bien. Finalmente, ese es otro tema. John Constantine no hace las cosas de malo. Hace cosas malas. No, Sí. Ya, hace cosas malas, pero no estamos las todos hace claros. por malo. Las hace porque él considera que es la forma de lograr un fin. No, y, ojo, alguien las tiene que hacer. Claro, y alguien. Muy buena explicación. Alguien las tiene que hacer. Alguien las tiene que hacer. Ahora, Él es ese alguien. ahora ¿Te gusta o no? Eres el elegido. todo este arco, para mi gusto, es súper sabroso en el sentido que te deja súper redondo quién es Constantine. Desde el apartado gráfico, como estábamos diciendo, el primero está súper bien dibujado, para mi gusto. Sí. El dibujante que está en esta etapa, y no me acuerdo cómo se llama, lo vamos a revisar. Inmediatamente Vicente lo hace. Si bien, como ya hemos dicho, había toda una postura de hacerlo feo, el tipo se saca los zapatos en algunas viñetas. Se nota claramente que después de la escena del cine donde viene el cambio de dibujante, Que la que dibuja Brett Ewen con Jim McCarthy. Claro, Ahí ya comienza el ahí problema. empieza el cambio. Después- El dibujante lo hace súper bien. Ahora sí, pero ojo, no es un dibujo especialmente bonito. No, es que ese es el tema. Como te dije, Tampoco es especialmente tosco, pero tiene ciertas cualidades y- del artista. lo que te Que decía, se mezcla con el guión, pero es distinto al primer artista. Karen Berger, la postura que ella tenía era que el dibujo tenía que ser feo y diferente. Sí, Tenía eso que es lo ser que buscaba. diferente, tenía que ser diferente. Tenía que ser no bonito. No derechamente feo, pero no tenía que ser bonito. Claro, Ya, tenía es que- distinto al trabajo del mos- primer artista, pero Y tenía que mostrarte en específico algunas cosas. el mundo en el que se desarrollaba la historia de John. ¿Ya? Que este mundo decadente que justamente en este arco, bueno, ya cerramos más o menos como el arco argumental, que son en realidad 3 capítulos de la historia. Sí. Después viene un cuarto número, que es una pesadilla de John. Que este más que nada, para mi gusto, es como un regalo. Richard Pierce Reiner. Richard que Pierce. de hecho él es el que cierra finalmente los dos últimos números. él es el dibujante. Redwall dibuja los otros números, pero por Viene, contrato. Y deja de dibujar las Abre cosas más. que le importaban Sí, en el fondo. Bueno, ¿cachai? Que no quería dibujar, que era esta esta escena de violencia intrínseca. Bueno, y al final de cuentas, Delano se da un gustito, creo yo, en el cuarto número, en el número 13, en donde cuenta una pesadilla de John, que es una pesadilla Sí. ecológica posapocalíptica. Sí. En una playa donde John iba cuando niño, que también te muestran un poco de la historia de la vida de John. Hay una planta nuclear. John se queda dormido y empieza a tener una pesadilla que esa historia yo te diría que es la más hija de su época de todas estas dos sagas que hemos hablado. Porque se mezcla una serie de factores, una serie de elementos que, bueno, de hecho todavía siguen en este momento en boga, pero la lucha por la mantención del ecosistema empieza a finales de los 70. Y John Constantine vive esta pesadilla en donde hay una especie como de reacción nuclear descontrolada, en donde durante esta pesadilla, lo que te están contando es toda una pesadilla simplemente. Durante esta pesadilla él se enamora de una mujer, la mujer se empieza a deshacer en sus manos por la radiación. Es una historia muy, muy, muy tétrica. un poco sórdida, pero, No, súper sórdida. No, un pero, poco. sórdida. pero que tiene que ver también con... Es una pesadilla, sí, pero Sí. tiene que ver con la realidad también. ¿sí? Es que, por eso te digo, es el sumo. Yo que te diría que esa historia es la más hija de su época de todo lo que hemos leído de Constantine en estos dos sagas. Sí. Es derivada específicamente del momento histórico en el que se estaba Del viviendo. miedo nuclear. Del pues, miedo sí, nuclear estábamos completo viendo que esa estábamos. situación. De la violencia de la Thatcher, otra Sí. vez. O sea, la Thatcher aparece en un par de póster aquí en el Sí. fondo, gritando. ¿Ya? La Thatcher había salido recién electa, si mal no recuerdo. Sí, nuevamente. Claro, exactamente. En Que una, era como el una de sus tercer reelecciones, periodo, una cosa así. sí. De Margaret hecho, Thatcher tuvo mucho tiempo. Ahí se menciona en el número de los demonios Yuppie. Sí, ahí es justamente. cuando se Ahí hace es cuando el- viene la reelección de ella. La reelección de Yo ella. la Toxic lo deja colgando John, weón. Porque Sí, para venía que la- pagara, weón, lo que debía la pasar. reelección de la Thatcher. Y bueno, muestra también que cuál era el concepto de Inglaterra que tenían estos autores. Sí. Que era un concepto de una historia de una Inglaterra sucia, súper decadente, que no iba a nada bueno, iba de mal en peor. Sí, Y- sí, sí. y- Ahí vamos viendo cómo es el reflejo, como Claro. tú lo dijiste, de la sociedad que se estaba viviendo en ese momento. Piensa que también, pues, en el tema del nacionalismo extremo Claro, que buscaba sacar aquellos elementos que ellos consideraban disidentes. Sí. weón. De hecho, insultaban a toda la gente, weón, como paqui.
Claro. Fíjate que se Los refiere a los pakistaníes. pakistaníes. Y eran los paquis, weón. Y los paquis para allá, y los paquis para allá, y los paquis para acá, weón. Y todo, weón. Y Bueno. el que fuese moreno, weón, era paqui para ellos, weón. Pero sí, eso se historia. vio. No, Y sí, weón. John, weón, es súper duro con esa weá. De hecho, la historia que escribe Neil Gaiman, Abrázame, cuando comienza la historia, Oh, sí, aparece John taxista. manda a la mierda a un taxista. Lo manda a la mierda. Él le dice, párame acá. Y el weón le dice, oye, pero que no, párame acá, weón. La Yo no historia, soporto tu mierda. Y weón, cuando se baja, después le dice. Porque el tipo le paga el importe exacto. Le dice, Sí. pero. Y Y la la propina propina. le dice. Esta es tu propina, weón. Ve a comprarte un cerebro, weón, porque el que tienes está lleno de Toma. mierda, ¿cachai? Y se va. bueno, No, sí, weón. la- muy la- claro. la con historia ese que estoy tema. hablando que cierra El demonio que conoces, que se llama En la playa, Mm. y fue dibujada por Richard Pierce, Mark Buckingham y Mike Hoffman, que la verdad no conozco a Hoffman. Y bueno, esta historia posapocalíptica completa, una pesadilla de John, muy tétrica, de hecho bien perturbadora hasta cierto Sí. punto, porque para peor es algo que perfectamente tú podrías dibujar ahora, pero efectivamente Sí, en la época era es, como. es hija de su época en el sentido que lo que hace es representar a una Inglaterra que no es la que existe hoy. Ya, por suerte. Porque estos O sea, autores consideran que Inglaterra estaba perdida. Estos autores Sí. consideran que Sí, Gran cosas Bretaña. de la obra de pero si Moore. estaba perdido. piensa que gracias a ello nosotros tenemos obras maravillosas como de Vendetta. Claro. O sea, V de Vendetta es el sumum. O Es sea, un hijo de su época. en términos re simples, era preferible la anarquía a lo que había. ¿Ya? El resumen de V de Vendetta. ¿Ya? Es preferible la anarquía a lo que había. Y bueno, la verdad, sinceramente, este arco es un arco súper corto, Sí. pero es un arco súper intenso porque te deja claro de a dónde vienen como los problemas existenciales de nuestro querido John Constantine. Porque los problemas que trae Constantine no son problemas que él se haya buscado, pero son problemas que Son surgen problemas de su... que surgen de sus actos. Exactamente. Y que ahí nuevamente tiene que ver con el nivel de sacrificio que tú puedes hacer o no. Claro. Hay un capítulo dentro de la etapa de Paul Jenkins, donde Constantine, después de haber purgado su capacidad para el mal, Ujú. la purga del cuerpo, se encuentra con un anciano en el bosque, que está Ujú. cazando. Y el anciano le lee el tarot. Ya. Y después de que termine de contar una historia, que es sobre un zorro, el anciano se despide de él. John, muy contento con este anciano, se ríe con él y se va. Y después descubre que el anciano es Dios, Ya. que en el fondo le está diciendo a John, tú puedes elegir ser lo que tú quieras, El camino que prefieras. pero tienes que vivirlo en el fondo. Ojalá ahora encuentres el equilibrio para vivir. Sin miedo, sin culpa, sin dolor. Claro. Una weá que no va a pasar, que porque John Constantine finalmente siempre va a vivir weón, con culpa. No, y además, lamentablemente, sus propios actos son los que lo llevan al dolor. Sí, Ya. pero es que nuevamente es el sacrificio del héroe. John es una constante. Y si esa es la gracia, weón. Tú no le crees al primero de los caídos cuando dice, weón, de que John se va a ir al infierno. Claro que no va a pasar esa weá. ¿Por qué? Porque más allá del sacrificio que él hace, o de que sacrifique, entre comillas, a sus amigos, weón, que Claro, entre claro. comillas los sacrifique, porque finalmente, weón, Son todos están municiones, metidos en esta weá. son municiones. Sí, pero que están todos Pero- metidos, weón. pero Hasta nada- la mierda. Pero es que es el weón, tema. ¿sí? Nadie llega con él de forma obligada. Ese Todos es el llegan punto. voluntariamente. Todos llegan voluntariamente y él no los ocupa para eso. Que simple y llanamente es el riesgo que todos ellos Claro. corren Lo que pasa es que la mayoría no son capaces de asumir de ese riesgo. asumir eso. De Y asumir ahí ese riesgo. está el tema Claro. personal. La gente se niega al hecho de entenderse que ellos cometen los errores. John es un hijo de perra, sí, pero no es el hijo de perra que te engañó, no te Ujú. engaña, Sí. te lo dice. Bueno, esto es magia, Esto, la claro, magia tiene- es peligrosa Y tiene un costos. costo. Tiene costos. Que es lo más importante para la magia. Yo no de te voy a enseñar magia. Y de hecho, John es más encima, weón, es reticente a enseñar magia. Claro. Se supone que John es el padrino, weón, de Timothy Hunter, weón. Y No de más. hecho, el libro de la magia siempre Timothy se queja, weón. John no le enseña ninguna weá. ¿Cachai? Ahora, lo Porque- que pasa es que no te especifica, no te dice, esto tiene un costo. No para mí, para ti. No, No, pues si él también lo pero tiene un paga, costo. po, weón. No, lo que pasa es que No, John, no, John no, ti- no. claro, Timothy dice, él no me enseña nada, pero en realidad sí le enseña algo. Sí, po. Le enseña que la vida funciona de cierta forma. Le enseña que la magia es parte de la vida. Sí. Si tú tomas una opción, estás negando otra.
Y por tanto tienes que vivir con las consecuencias de eso. de la opción que tomaste. Bueno, pero si cuando John se encuentra con... O sea, cuando Timothy se encuentra con Ajá. este avatar de John en el futuro, en el final de la historia, de todas las historias, Es cierto. este loco, que es en realidad es el bufón del tarot, que es el loco que le inició las Esa historia cartas. está dibujada de forma muy extraña. El weón le dice en un momento, pero ¿quién eres? No, yo no soy John. Y el weón le sonríe. ¿Eres el mago sonriente? No lo sé. Le dice, ¿me puedes contestar qué sabes de magia? Yo de magia sé nada. Pero lo que sí sé es que saber un poco ya es demasiado. Claro. Y eso Toma. es lo que finalmente te define John Constantine. Sí. John es un mago. Sin En cuestionamiento, estricto es un mago. rigor, weón, no es un cuestionamiento mayor, weón. Sí. ¿Cachai? Y estas discusiones las he tenido con varios fans de la serie. ¿Ah? De hecho, tengo un muy querido amigo que es escritor de cómics. No te voy a mencionar cuál es el Porque nombre. está equivocado. No, es que él siempre me dijo, Ya. siempre me decía, ¿sabes qué? Es que John, weón, es un tipo con recursos. No, weón, es un mago. Es un mago. Es un mago. Un mago. Es probablemente el mago humano. Porque no vamos a decir, Claro, bueno, no es no una vamos a entidad poner superior, weón, no. a las entidades superiores como el Dr. Fate, weón, porque ese weón ya. O el espectro, realmente, o el todo espectro, eso. weón, Ahora, están fuera de dejar- cualquier. Que el espectro no es un mago, el Sí, espectro es una entidad. es un arcángel, Una no entidad. Ojo, dejando aparte las montones de anécdotas que hay que supuestamente se lo encontraron. Sí, po. Pero que ese es el O sea, punto, súmale weón. ese Él factor. es el mago humano Súmale el más factor poderoso de real. su generación. Sí. Él es el equivalente a Merlín de esta época. esta Literalmente es Merlín o de esta Arión. época. La salvedad es que Arión se toma muy en serio Claro. y Merlín, puta, Merlín, weón, Merlín era su mira, líbido, weón, En toda la lo historia, cagó, eso po, te iba a weón, decir, sí. en toda la historia, Merlín era un fresco. En la película Excalibur se saltan Sí, esa po. parte. No, pero igual se come, weón, a sí, Morgana, Morgana, de Facebook, pero weón. en toda la historia, Claro, por lo menos eso, se po. come a Morgana, por lo bajo. Sí, güey, y en la Helen Mirren, pues, sí. weón, cuando era joven y guapa, muy guapa. No. Ella debe ser una de las actrices británicas que ha envejecido De mejor muy forma. bien, güey. Sí. Es una verdadera Sí. dama, es muy Sí, guapa sí, para la sí, edad sí. que tiene, güey. Sí, La completamente. O sea, vean Red. Sí, Vean chicos, Red. de verdad, ella es muy elegante, muy guapa. Vean y Red y muy después pueden verla simpática. bailando semidesnuda en Excalibur. Es como, wow, Bueno, wow. bueno, es que la Hagan el cagó. ejercicio. No, sí, de verdad, No, sí, sí, de es verdad. impresionante, No, sí, de güey. verdad. Pero bueno, Es impresionante. Claro, Constantine se define de esa forma. Él es un mago, porque efectivamente lo es. Y justamente en esta historia que acabamos de desentrelazar, Sí. te muestran cuál fue uno de sus primeros errores. Que él entendía que la magia era como una receta. Y si tú Sí. tenías la receta correcta, obtenías los resultados que querías. Pero se lo que- encontró, güey, con que Fíjate que al no. no tener precisamente la receta correcta Claro. y tampoco tener los huevos, güey, o sea, Y le no saber- interesa suficiente, y no güey, saber para lo que poder, estás haciendo. güey, saber lo que estás haciendo. Claro. La cuestión, güey, te podía salir muy, muy mal. ¿Qué es lo que le pasó a él? Es que Y es lo que le fue pasa, exactamente, le pasa, ¿cachai? Y paga de entrada y salida varios años de su vida y Claro. paga, güey, con el talento que tenía. Porque John Wayne era él tenía una banda, güey, que pudo haber destacado. Si esa güey también te la Es que dan a entender en un momento. Curiosamente era el inicio del punk. De hecho, esta John historia tiene se escribe- 17 cuando forma, güey, esta historia se membrana escribe- mucosa, pues, claro, güey. se escribe cuando el punk estaba surgiendo. ¿Cachai? Entonces, Se supone como que que en los 70, 80, güey, ¿cachai? podría haber tenido Y cualquier ella iba, camino. güey, ¿cachai? Yendo hacia hacer la próxima de Clutch o la Sí, banda, había güey, en futuro, medio claro. de ellos, pues, güey, ¿cachai? Y John se va a la mierda. Y se va a la mierda, weón, porque fue incapaz de comprender lo mismo que el weón predicaba. Claro. Por tomárselo a chiste. Por eso John después cambia. Por eso el John Constantine que tú conoces en La Cosa del Pantano es un tipo, insisto, se ve como un dandy, un weón de guantes, ¿cachai? Que bebe gin tonic, Claro. ¿cachai? Muy- Porque no tomaba muy- cerveza en ese tiempo. Muy británico. Claro. Muy Era británico. Sting. Pero para llegar a ese proceso, Pero weón se hizo cagar, po, weón. Se Eso es lo perdió, que- Después lo te van perdió develando prácticamente cosas. todo, po, weón. Y lo grandioso también del personaje en sí mismo es que las capas que te van develando del personaje, si bien son coherentes, son cada una más novedosa que la otra. Entonces, ¿cachai? Que cuando la gente te dice, pero es que yo veo a Matt Ryan, tremendo actor galés, él es británico también. Matt Ryan, weón, es John. Él, de todos los actores que lo han interpretado, porque son dos nomás, ¿qué más se le pero. parece? Y a mí Keanu Reeves me cae bien, weón, pero él es John Wick.
El No, John Wick, pero ¿no? déjala O ahí. Buda, listo. No, pero es que es un hawaiano haciendo Sí, inglés en weón. California. No hace inglés complica. tampoco. Eso es el No, si chiste es lo veo. como norteamericano, bueno, ya, pues, fin. Pero Y lo- Matt y lo- Matt Ryan, weón, los es un gring- John Constantine, weón, perfecto. América no puede tener buenos magos. Tienen que No, ser sí. todos de Europa o de Asia, pero los magos Chantarelli, weón, europeos no también. puede ser. Bueno, tú sabes que Mago americano. Peter Milligan, weón, le hace un homenaje, parodia a ¿cómo se llama? A Keanu Reeves y a la película de Constantine ¿No? de esa ¿Sí? época, sí. ¿En dónde? En el número 0 de la Liga de la Justicia Oscura, Ya. Ah, ok. de los nuevos 52, Ah, cosa que no he leído. se No, yo llama tampoco. Son cosas Larga que me Vida al saltaban Rey, obligatoriamente. ese número. Yo también. Te muestran a John Constantine cuando Muy bien hecho, Rodrigo. él llega, Hay mejores cosas que comprar. Por todos lados. ¿cachai? Ya. Llega a Estados Unidos a vivir. Ujú. Y este weón, cuando se encuentra ahí, John Constantine, voy a poner el nombre de Keanu Reeves acá, Ajá. que no me acuerdo el nombre, weón. Dale nomás, tómate tu tiempo. Mientras tanto, amigos, visiten www.brandocomic.cl. Hay nueva reseña. Tenemos sorteo. Saludos a Cristian. Sí, ahí sorteo. José nos debe algunas notas. Avanzando al tiro de la oreja. Tenemos el sorteo también. No se olviden que estamos sorteando dibujos originales. Estamos sorteando los dos números de la primera. Los dos primeros números de la colección Salvat DC. También para el Patreon tenemos algunos regalitos por ahí. No, más adelante, pero no ahora. Batman Más de adelante. Halloween, pero no. Más adelante. Les vamos a avisar. Más adelante vamos. Y No, hay la un rifa, montón la de rifa, cosas. la rifa son primer número, o sea, primer premio. A Mankind Nahuel Pan, una portada Un blanca dibujante, de sí. clandestino dibujada por él en Nightwing. En esa época dibujaba Nightwing, ahora está dibujando Batman. Sí. El segundo premio es un original de Dani Jiménez, el cuarto jinete del Apocalipsis, es un juez Dredd. El tercer premio es gracias a Pablo Coleccionista, Crisis en Tierra Infinita, la saga completa, Unlimited descatalogada. Descatalogado ya, pues. No lo encontré en ningún lado. El no premio es coger un tema para el podcast y participar con nosotros si es que así lo quieres. Y gracias a Chinsen, hash completo. De 2.000 pesitos el número. Claro, 2.000 pesos el número. Compraría el tiro. En la descripción del podcast está cómo participar, donde tienen que hacer depósito y todo. Y para a quienes nos están viendo por YouTube, podrán ver que nos vemos mejor, no Gracias más a bonito, unas luces sino que nos vemos mejor No, definidos. no más lindo. bien. De hecho, los ojos rojos porque estamos grabando como a la 1 de la mañana. ¿no? Nos vemos más definidos gracias al aporte de ustedes, los que ya han comprado números. Sacamos los fondos y compramos Parecemos luces. conejo con los ojos rojos. Compramos luces que son las luces que gracias a las cuales ustedes nos están viendo ahora. Que, estamos Que jugando. esperamos, todavía no lo he visto en grande, pero Ya. esperamos que la definición haya mejorado Sí, bastante. o sea, esta es nuestra cara real, estamos hecho bolsa, que le vamos a hacer? Bueno, Tú estás hecho bolsa, yo estoy cansado nomás. ¿Tenéis el ojo igual de rojo que yo? Bueno? Sí, pero porque no estoy usando anteojos. Ya te voy a Ya. mostrar Igual se salva con quién un es el personaje en cuestión. ¿Cómo es? El muchacho se llama Nick Necro. Ya. Personaje que sale en el número 0 De de New la 52, Liga de la Liga Justicia, de la Justicia Oscura, número 52. Y es Keanu Reeves. Aquí no Reeves, sí. Yo dudo algo en que la haya leído. No, si es No, Keanu Keanu Reeves, Reeves. weón, no, es muy divertido porque de hecho el weón aparece y es Keanu Reeves y se toma como en serio, weón, y lo peor de todo es que caga el tiro, weón. Entonces después te encuentras, Bueno. cuando después lees Maldad Eterna, Ya. Forever Evil, él vuelve a aparecer porque es un weón que los traiciona y ahí de nuevo se lo caga John Constantine. Entonces, finalmente ese es como el guiño, ok. Sin ningún ánimo de ofender, Keanu Reeves, bueno, a mí me cae muy bien. Él no tiene rango actoral en la cara, pero el tipo es muy simpático y Es como muy ser humano. querible como ser humano. Sí. Hace el mejor John Wick posible, weón, porque de verdad John Wick tiene que ser un weón con cara de piedra. Pero es un John Constantine que no tiene pero John sentido. Constantine ni cagando. Así De que- hecho, yo apoyo a Neil Gaiman, que en Sí. American God dice que en América no pueden haber dioses como los europeos Sí. o los asiáticos, porque la tierra americana funciona diferente, tiene lógicas sí, pues diferentes. tiene una lógica distinta. Que de hecho se demuestra en parte de las culturas que vivimos acá en esa época, o sea, anteriormente a la conquista europea. Pero ojo, sí hay magia. No. Y eso es súper nunca importante. se niega, Y de hecho, nunca en se niega la American magia. Gods lo establece. Nunca se niega la pasa magia. Lo que te sus dice es que- dioses son más naturales. Lo que te dice es que Tierra. no son dioses propiamente tales como Mm, los europeos, Sí. que son avatares y entidades representativas de, Sí, pero que ahí de la también humanidad. tiene que ver Recordemos que el resto con el fue hecho de que te está hablando de la... Intervención cultural, bueno, si nos vamos más atrás. Lo que pasa es que también ahí te está hablando un poco, en American Gods lo que te habla él de los nuevos dioses americanos se refiere a los productos de los últimos 300 Más o menos. años. Que bueno, son más. la intervención ¿Cachai? americana. La que intervención en americana, el bueno. caso, claro, que en el caso de los dioses La antiguos, por intervención ejemplo, en Norteamérica tú europea, tienes bueno, el Gran Manitou, que es un espíritu, Sí. ¿cachai? Que de hecho en el fondo guía a todos los seres que están ahí.
Para nuestro lado, bueno, tenemos desde Kukulcán, Claro. pasando por el Inti o la Y Quilla, los y pillanes acá el Pillán, que es un demiurgo, ¿cachai? Una interpretación demúrgica. Ya, yo creo que la vamos a dejar hasta acá. Sí. Sí. Hemos cerrado ya el arco argumental, Esto el segundo me arco provoca argumental de Sí. Hellblazer. Para los que Lean lo quieren buscar, Constantine, chicos. para los que quieren buscarlo, Están los dos. Porque están los disponible. dos en un limited, Sí. así que está por ahí. Están editados por SC y además están editados en Ese esta tomo. integral. Y Están también editados vienen en en la ese colección integral. Salvat de... No, Hellblazer de la colección Salvat va a ser el de Garenis, que es Sí. precisamente Ya, el perfecto. No John viene Constantine este. con el que yo tengo mi reparo, porque Pero finalmente no no es viene. John. Hay un par de historias que son muy, Muy muy buenas. buenas, Muy que buenas. son hábitos peligrosos y un cínico a las puertas del infierno, que Claro. es el final de la etapa. Claro, de la Pero etapa de- el Pero tema en es sí que mismo John muy es un extremo. recurso narrativo, Sí. él no es el John Constantine. No que es fue. Estamos- pero estamos Si hablando de la quiere- edición. Sí, Si está hablando de la historia que está hablando ahora, esto. Sí, este, Es es no el, el de un límite. este es el integral. Claro. Este es el integral SC, el Del número primer uno tomo, del primer arco. Son tres los de Jane el Eyre, primer integral de de John Constantine en Hellblazer. orden, porque esos son De los primeros Hellblazer, números. claro, que es el primero de la. De hecho, la etapa de Delano termina en el número 42-43. Claro, 42, después creo. viene 43. un Y hiatus. después viene lo de Garenis. Claro. Eso sí lo sacó Pero de él Salvat. escribe Sí. la que es, en estricto rigor, la última historia de John. Y esa es la gracia. Él tiene una historia, y esto se los menciono, chicos, léanla si la pueden encontrar. La van a encontrar tanto en los integrales. Antiguamente la había publicado Norma y también Así la es. publicó Planeta. Se llama Bad Blood, Mala Sangre. Mala sangre. Léanla. Está dibujada por Philip Bond, que es dibujante de Mata a tu novio, con Grant Morrison, una historia muy, muy interesante de los años 90. Chicos, cuenta una historia de John a los 70. Claro. John tiene la historia 70 final. años, en la historia final, en una Inglaterra y en un mundo que ya no existe la descendencia de la corona británica. Claro. O sea, Como Carlos se- se muere como 2 días antes, weón, de que Como si, comience lo esta historia. como si lo imaginaban los ingleses Un en esa mundo época. feliz. Claro. Básicamente un mundo feliz, weón, en donde John Constantine sigue siendo el bastardo que Claro. siempre tiene que ser. Ese maldito hijo de perra, John Constantine. John Constantine. Ya, chicos, lo dejamos hasta acá. Sí. Les aconsejamos que lo leen. Es posible encontrarlo, no es difícil de pillar. Es de lo mejor que Es de se lo puede mejorcito que puede- leer en Vértigo. Estas dos sagas, Sí. la Pecado Original y El Demonio que Conoces, son las que Bueno, definen el entonces, personaje. sí. Así que leanlas. Son de lectura obligatoria. Así es. Sí. Ha sido un placer. Como siempre. Cuídense mucho. Chinsen, despídete. Despídete. No se chao, está quedando gente. dormido Chao. Está quedando este dormido, weón, está sí, ya cansado el sabemos. Oye, chicos, y si quieren leer otra cosa de Constantine, recomendación súper sana. Léanse el run de Brian Azzarello, Claro. que está escrito. Y el John Constantine que aparece ahí es muy británico, pero está escrito como un tour de fuerza por Norteamérica. Claro. Se van a encontrar con nazismo, con bondage, se van a encontrar, weón, con snuff, se van a encontrar con Claro, manipulación, todos los weón, vicios americanos. política, todos los vicios Bueno, americanos. dice americana. Es maravilloso, lo dibuja Marcel Fruchin y Sí. Eduardo Rizzo. Sí. Y además que comienza con una tremenda historia de Richard Corben. Y si quieren leer algo más puntual también, léanse. Warren Ellis, Claro. el de Warren Ellis, los de Paul Jenkins, son muy buenos. Bueno, finalmente John Constantine muere, muy bueno todo. Los one shot. Los one shot, También, léanselo. El de la Warren raza, Ellis, de hecho, hay uno que salió solamente en el integral nuevamente, que es Shoot. Sí. Y que de hecho en el momento en que salió, esa historia fue prohibida porque ocurrió lo de los tiroteos de Columbine. De Columbine, sí, sí me acuerdo. Ya, chicos, Ya. ha sido Chicos, un placer. Cuídense mucho. Nos vemos, Nos estamos cuídense. viendo. Chau, chau. Amor, chau.